tú eres administrador de una SL y haces un pufo y te meten en la cárcel. Tú gobiernas un país, lo quiebras, lo arruinas, revientas y tienes una paga vitalicia. No, es que la política tendría que ser una profesión de riesgo. Es decir, te metes aquí a ver qué haces. O sea, ¿cuándo ha perdido el gobierno el Partido Socialista? Cuando la economía ha ido mal. Si no, la sociedad traga con todo y al final pues dices, oye, ¿puedo tener mis vacaciones un mesecito en verano, irme... Pues eso, hacinarme en una playa y tal, vale. A mí lo que me da pena de verdad el espíritu ese de aceptar la derrota y decir, no, es que bueno, pues... Esto es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? sí. El resignarse de, bueno, es que esto es lo que hay. Hombre, pues no es lo que hay y no es lo que había. O sea, la falta de amor propio. Digo, mira, yo entiendo que tú seas de izquierdas, de derechas o de lo que te dé la gana, si es que lo entiendo. Pero que no penalices al que abiertamente te miente, porque te está mintiendo en la cara, al que te está robando una ingente cantidad de impuestos, al que te está arruinando, pues eso yo no lo puedo entender. O sea, de que ser un hombre que es una mujer, pero ¿cómo vas a discutir eso? O sea, es indiscutible. No, vamos a discutirlo. Absurdo, que yo no sé cómo hemos llegado hasta este punto, porque si las pajitas de cartón se supone que van a salvar el mundo... Yo estoy en la fundación, la bicicleta, no sé qué, que es lo que me dedico para salvar el planeta. Coño, o sea, claro, si tú lo piensas, una persona un poco limitada, creer que está salvando el planeta es cojonudo. ¿Tú a qué te dedicas? A salvar el planeta. Ojo, tío. ¿Yo notaría que ha habido un cambio de gobierno si mañana gobierna Alberto Núñez Feijóo con 250 diputados? No. Buenas chicos, hoy tenemos a una persona que habla claro. Le habrán llamado fascista, machista, negacionista, pero fue uno de los primeros valientes que se atrevió a hablar en redes y a decir lo que realmente opinaba. Hoy tenemos a nada más y nada menos que Jano García. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Bienvenido, señor. Gracias. Pues yo quiero empezar fuerte, Jano. Antes veníamos hablando en el ascensor de que eres fan de Don José Luis. Sí, sin duda. Sí, Don José Luis Ábalos. Lo último que me esperaba no conocer. A ver, fuera bromas. O sea, sí que creo que se está poniendo mucho el foco en Ábalos, las corruptelas de Ábalos, cuando a mí me parece lo menos grave que estamos viendo. O sea, yo comprendo que, claro, es como todo el mundo entiende lo que es coger el dinero y presuntamente, pues hasta la que gastárselo en prostitutas. Pero de verdad que eso, ya no por cuestión de cuantía, que sin duda es absurdo, sino por la gravedad que supone para una nación, eso me parece que es el mundo al revés, pero es un poco también el síntoma de los tiempos en los que vivimos. De como que no somos capaces de comprender la gravedad de la situación. Yo también entiendo que, claro, la cuestión institucional o la cuestión judicial, ahora también se suma la cuestión energética, es decir, que todo un país no se quede sin luz, parece como algo aburrido, ¿no? Por ejemplo, hablar del mix energético, tal. O sea, yo comprendo que sea aburrido. Pero todo el mundo se centra en eso y yo de verdad pienso que es seguramente el más honesto que tenga el Partido Socialista en sus filas. Sí, porque al final, bueno, nos vamos a lo llamativo, ¿no? De prostitución, cenas, etcétera. Pero realmente el foco debería ponerse en otro sitio, que lo hemos hablado también. Que mientras se habla de la cocaína y bueno, del torrente español, y, tenemos por otro lado al presidente del gobierno tejiendo los hilos y controlando cada vez más absolutamente todas las facetas del sistema. Claro. O sea, mira, ¿qué te parece más grave, no? Pues que Ábalos se lleve el dinero y se lo gaste en prostitutas, presuntamente. O tener un fiscal general del Estado, ya no presuntamente, sino que está imputado por presuntamente haber cometido un delito, que su teléfono móvil desaparezcan los mensajes y sea incapaz de recuperar la Guardia Civil. Un fiscal que está haciendo el trabajo sucio de un presidente del gobierno, o que Radio Televisión Española, por ejemplo, tenga más de 1.300 millones de euros de presupuesto para hacer propaganda gubernamental. Entonces, a mí la verdad es que cuando me dicen lo de Ábalos, a mí es que me parece una broma. O sea, ojalá todos los diputados se fuesen de putas y ya está. O sea, que ese fuese, digamos, el gran mal que causa a la nación. ¿O qué te parece más grave, la ley integral de violencia de género? O sea, nosotros estamos aquí ahora mismo, cualquier mujer dice, oye, que estos me han violado, y nosotros dormimos en el calabozo. Claro, el hecho también de estas generaciones, ¿no? que vienen ahora tan deformadas por la legislación de hombre y mujer, esto es una cosa de un sentimiento. Es decir, ¿qué es más grave, pervertir a toda una generación o gastarte el dinero en putas? Pues a mí me parece mucho más grave pervertir a toda una generación, y ahí están esos legisladores, que a lo mejor no se lo han gastado en putas, pero me parece que el daño que han cometido a la nación es infinitamente peor que el que puede cometer Ábalos. No deja de ser el síntoma de una enfermedad. Y Jano, a nosotros nos pasa mucho lo que te hemos comentado abajo, el hecho de que desde que nos hemos ido de España, vemos las noticias y ya nos reímos.
¿Cuál ha sido la noticia que tú has visto últimamente que has dicho tú, esto ya no puede ser, esto es un episodio de Black Mirror? Joder. Un momento, antes de seguir con el podcast, déjame decirte algo que no te va a gustar. Estás perdiendo tu tiempo y cada día que pasa te estás quedando atrás. Y no es tu culpa, a todos nos han vendido el mismo cuento. Estudia, trabaja, ahorra, jubílate con suerte a los 67 y si todo va bien, vive con algo de dignidad. Pero en la práctica, ¿cómo va eso? El alquiler no nos para de subir, la comida no sigue subiendo, la energía también sigue subiendo y en cambio nuestros salarios siguen estancados. Adaptarse hoy es saber ofrecer algo que el mercado necesita y que genere dinero real. Punto. Ahí es donde entra lo que te quiero contar hoy. Existe una nueva habilidad, una que la mayoría aún no conoce y está relacionada con el mundo de las ventas, pero no es lo que te piensas. Lo curioso es que quienes dominan esta habilidad están trabajando desde casa, ganando más de 3.000 euros mensuales de media y prácticamente no tiene paro, porque todas las empresas y cada vez más lo necesitan. Y todo esto sin depender de un jefe que nos explote por un simple sueldo que no da ni para vivir. Y no se trata de vender humo. Esto no es dropshipping, ni marketing multinivel, ni invertir en monedas que nadie entiende. Esto es algo mucho más directo. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción del vídeo. Seguimos con el podcast. Pues, hombre, lo del apagón estuvo bien, ¿eh? Que se quede. Nosotros tenemos país... historias que contar del apagón, ¿eh? Es que eso no ha pasado nunca. O sea, no solo en la historia de España, sino que en ningún país civilizado, que haya cortes de luz en zonas puntuales, pero todo un país. Llegó a Portugal también, ¿eh? Bueno, nos lo llevamos por delante, claro, los pobres portugueses. Pero dices, te llevas por delante a todo un país, nunca había ocurrido. Seguimos sin saber por qué, al menos la razón oficial, que ya estarán ocupando ellos para determinar que no es culpa del gobierno, porque primero empezaron con las operadoras privadas. De eso, hombre, red eléctrica privada no es, en el sentido que el 20% es de la SEPI, es decir, el gobierno. Has nombrado tú a Beatriz Corredor, que cobra más de $500.000 de euros, que estaba de presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, ya me contarás, claro. No ha dimitido nadie, que esto me parece muchísimo más grave que después de esto que estoy contando, nadie haya dimitido. Dices, bueno, las excusas que se dieron del ciberataque, el hecho también de ver a la sociedad ponerse a bailar, a aplaudir, haciendo estas coreografías cívicas repugnantes. Entonces, yo eso creo que lo del apagón ha sido de las cosas que yo no me lo puedo creer por el sentido de la reacción. Lo que más me preocupó es que ocurra y la reacción posterior de los ciudadanos. Pero claro, o sea, vemos dos facetas, ¿no? de los españoles, porque por un lado tenemos esa estupidez que se puede ver con los TikToks, una situación que realmente es grave, como un apagón general, pero también vemos la faceta de los españoles cuando pasó lo de la Dana, por ejemplo, que de verdad salieron a ayudar sin pedir nada a cambio, gente que a lo mejor venía de la otra parte del país. Y claro, eso me hace pensar que queda algo de esperanza. Es que sí y no. O sea, tiene la parte positiva, que es verdad, cuando decían el pueblo salva al pueblo. Eso es mentira. O sea, realmente no es así. De hecho, ¿qué es un país civilizado? Porque nosotros damos por hecho que España es un país civilizado, ciertamente lo es. Cuando dices España es Venezuela, hombre, no somos, vamos camino de, pero no lo somos, porque si no el día que lo seamos, ¿qué vamos a decir, no? Entonces, dices, ¿un país civilizado en realidad qué es? ¿Qué es la civilización? La civilización es certidumbre. Certidumbre en el sentido de que tú no piensas, te levantas por la mañana y dices, a ver qué como hoy. Oye, cualquiera que le guste viajar, a mí me encanta viajar, va a muchos países que la mayoría de las personas que habitan en esos países se levantan por la mañana pensando a ver qué como hoy. Que no sabes si vas a llegar a Madrid si coges el tren desde Sevilla. Que no sabes si vas a tener luz 24 horas al día. Porque a veces pues dices, ay, que se ha ido la luz y hay mucha gente que está acostumbrada a los apagones recurrentemente. O sea, la civilización es que cuando hay una tragedia viene el Estado y te ayuda. O sea, eso llega a cambio de que yo te saque una parte, ya que esto es un asalto directamente, ¿no? Pero a cambio de que tú pagues una serie de impuestos, yo te ofrezco una serie de servicios. Una serie de servicios que te garantizan que van a estar ahí cuando los necesites. Claro, a mí romantizar el pueblo salva al pueblo me parece que es un gran error, porque no debería ser así. O sea, se ayudan entre ellos. Sí, bueno, en la India se ayudan mucho entre ellos, las familias, siempre y cuando pues, no tengan sus disputas, que luego hay la India es que es un mundo, en fin. Dices, vale, pero eso no es algo positivo. O sea, lo que tendría que haber ocurrido es que el momento en el que ocurre esa tragedia de la Riada en Valencia tengas la presencia del Estado.
Y no es lo que se vio. Entonces dicen, no, pero mira, el pueblo ha salido y de forma voluntaria ayuda a los demás. Hombre, eso está claro que es algo muy humano y me parece que está muy bien. Pero, ¿y qué? O sea, no creo que sea bueno, al revés. Digo, es que esas imágenes las tendríamos que haber visto, o tendríamos que haberlas visto minutos justo después de la tragedia. Que ahí sí, el Estado no puede estar al segundo. Pero no una semana después. Nosotros me acuerdo que hicimos un documental, estuvimos 2 semanas y era increíble. O sea, pasaban los días, y ahí no aparecía nadie. ¿Tú estabas allí? Nadie. No, fuimos. ¿Viste, ¿no? Nosotros estábamos aquí en Madrid, en San Biguan, y cuando ocurrió, pues nos fuimos ahí. Y estuvimos 2 semanas y hicimos el documental, que es un pueblo abandonado. En vez de El pueblo salva al pueblo, lo titulamos así, y lo gordo es esto, que es un pueblo completamente abandonado. No, fue muy la heavy, realidad es que fue una locura. O sea, eran imágenes, era como un tsunami conjuntamente con una bomba nuclear. O sea, era una cosa terrible. ¿Qué pensaste cuando llegaste allí y viste el escenario? Yo flipaba. O sea, yo flipaba, porque además, o sea, yo soy de Valencia, claro. Entonces muchos pueblos afectados yo los conocía. O sea, Valencia ciudad, pero pues Valencia ciudad no es tan grande. Entonces luego tienes estos pueblecitos cercanos que antes o después siempre has pasado por ahí. Y era increíble. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, Algemesí era como un vertedero, porque claro, habían pasado los días, la gente había sacado ya, pues todo lo que podías hacer era ayudar a sacar, digamos, pues todos los enseres que se habían perdido. Y era como un vertedero inmenso, en lo que no pasaba nada, ni nadie mejoraba el asunto, día tras día, así continuamente. O sea, el fango más absoluto. Entonces, claro, yo cuando todos decían, y luego también se vivió, que esto es mucho la sociedad del espectáculo en la que habitamos ahora, pues como que parecía una parada obligatoria, ¿no? Como una especie de parque de atracciones, de vamos a ir el fin de semana a hacernos fotos, los influencers de turno y tal y cual, y luego ya que les den, que de hecho es lo que pasó. O sea, ya no... No, y yo me imagino a día de hoy las familias que lo han perdido todo, viendo cómo aquí nadie responde. O sea, es que de verdad no me llega a entrar eso en la cabeza. Yo, un amigo mío muy cercano, que justo en el barrio La Torre, porque en Valencia ciudad no afectó por la obra que hizo Franco en su momento, tras esa riada que sufrió Valencia, que Valencia siempre ha sufrido riadas. Pero el barrio La Torre, que sí que pertenece a Valencia, hay un amigo mío que tenía su empresa y lo perdió por completo todo. Las únicas ayudas que le llegaron fueron las de Juan Roig. A día de hoy todavía no le ha llegado ayuda de la administración pública. Pero el problema no es ese. El problema, para mí, es el hecho de que no hay responsables, tío. No, pero no hay responsables porque la sociedad no los exige. O sea, si al final cuando sucede eso, pues sí, todo el mundo, digamos, se enfada y demás, pero ya está. Luego tampoco tienes ninguna penalización en el sentido electoral, nada de esto, pues ¿por qué va a dimitir alguien? O sea, cuando una persona dimite de su puesto, por decirlo de alguna manera, o ahora con el apagón, o sea, ¿qué motivos tiene Beatriz Corredor para dimitir? Dice, oye, son 500.000 al año. Me quedan 2 en el peor de los casos, si es que luego perdemos las elecciones, el Partido Socialista la pierde. Dices, bueno, es 1 millón de euros garantizado. ¿Quién me está exigiendo que dimita? Sale por la calle y no le pasa nada. De hecho, la mayoría no sabe ni quién es. O sea, al final, dentro de 2 semanas, nadie va a estar hablando de esto. De hecho, eso, pues ya, lo del apagón, algunos dirán, no, coñazo el apagón. Yo creo que el problema es ese, que ya hay tantas noticias, o sea, que ya el techo de sorpresa del ciudadano promedio es que ya llega hasta un punto de, no, ha pasado un nuevo escándalo. Y es como, bueno, pues otro más. Que ya no hay esa sensación de, coño, esto está mal, tenemos que solucionarlo. Ya es como una perversión de todo lo que es el ámbito político que... Yo creo que eso es lo que Sánchez, para mí su gran virtud, porque no veo otra, ahí está la tesis revertiana, ¿no? Que te dicen, no, que Sánchez es una especie de genio, uy, mira lo que genio. Qué guapo es. No creo que sea ningún genio, ¿no? Simplemente se ha dado cuenta de que no pasa nada, que es lo peor. Porque claro, de hecho eso lo ves antes como un poco iban construyendo el relato, cuando empezaron con el tema de pactar con Podemos. Me acuerdo de eso. Esto fue al principio, decían, ¿cómo va a pactar con Podemos? Coño, y pactó con Podemos y había todo un relato de, oye, mira, esto se tiene que hacer porque es que si no, no va a haber gobierno. Ya ni lo explica. Claro, o sea, lo de Podemos ya nos parece hasta algo normal. Luego vino la cuestión de los independentistas, con Esquerra y todavía no estaba Junts en ese momento porque no lo necesitaba. Y ahí también hubo un relato de, oye, mira, que son indepes pero no tanto, son de izquierdas. Bildu. Luego vino Bildu. Sí, sí. Y luego había venido esta última fase, que bueno, previamente estaba la cuestión de los indultos, pero por ejemplo la amnistía. La amnistía tampoco se esforzaron mucho en explicarlo o en convencer a la opinión pública poco a poco de que era lo correcto. Antes sí que hacían eso, iban como, oye, sondeando la opinión pública a ver qué decían. Ahora no, la amnistía es, oye, pues ya has dicho hace 3 días que no y ahora sí, pues sí. Y todos los periodistas también afines al sanchismo, pues porque también, y cómo no vas a aceptar la amnistía. Entonces, claro, cuando tú haces eso y ves que no tiene consecuencias, es como también lo podríamos trasladar a nuestro día a día. O sea, ¿tú por qué no sales ahora y robas un Aston Martin?
porque tiene consecuencias. O sea, más allá de que seas buena persona. Dices, oye, si robo un Aston Martin, las consecuencias son que me meten en la cárcel. Claro, tú generalmente actúas pensando en las consecuencias que tienen tus actos. Si las consecuencias de tus actos en el ámbito político no se ven trasladadas en el resultado electoral, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Y tú ¿qué impedimento tiene Sánchez para decir, voy a hacer esto y a ver si no me perjudica? Pues lo hago. ¿Tú crees que la pandemia ha tenido algo que ver en ese juego, en el hecho de decir, puedo hacer con mi ciudadano lo que quiera, los puedo encerrar en su casa, puedo hacer... Sí, la pandemia fue terrible. O sea, yo la pandemia la dividiría en diferentes fases, porque yo no creo que fuese una cuestión, digamos, que siempre fue igual. O sea, al principio, y esto es algo muy humano, pues la incertidumbre, pues evidentemente te lleva a adoptar medidas extraordinarias cuando no sabes lo que está ocurriendo. Claro. Pues dices, oye, pues nos encerramos, ¿no? Yo creo que eso... O sea, yo no diría a posteriori sí que se puede ver que fue absurdo, incluso con el paso de las semanas, pero el hecho de que tú encierres a la población, porque viene un virus además de China, claro, los chinos, dices, los chinos, ¿de qué te vas a fiar de los chinos? Que decían, no, aquí está todo perfecto, Taiwán que los conoce, de hecho dijeron, oye, los chinos dicen que aquí no pasa nada, es que pasa. Vietnam se puso a hackear los sistemas chinos para intentar tener información de qué estaba pasando, porque los conocen. Entonces, yo esa primera fase, las primeras semanas, lo comprendo que, joder, ¿qué es lo que más miedo te da? Morir. Sí. Lo que quieres es vivir, ¿no? Entonces, que de forma natural, propio de ese componente de la naturaleza humana, digas, estoy dispuesto a hacer este sacrificio. ¿Pero tú crees que no lo sabían? Porque yo recuerdo que empezaron a meter poquito a poco el tema de... De hecho, si te vayas a quedar en casa... Fue muy brusco, ¿eh? ¿Sí? O sea, en España pasamos del 8M, todo esto. De hecho, fue muy divertido en España porque primero eran los corona histéricos, la conspiración... Se reían del COVID. Decían, estos están zumbados. Mira lo que están diciendo, que esto va a ser la gran pandemia. Que era una luego gripe, no lo fue, ¿eh? Sí. Que decían esto, nada, tal. El 8M te recomendaban salir, nos va la vida en ello. Es verdad, ya no me acordaba, Claro, tío. sí, el loco. Carmen Calvo te decía, nos va la vida en ello. Y literalmente, a muchos les fueron la vida en ello. Qué loco. Entonces dices, el cambio fue muy brusco de una vez pasó el 8M, que luego hubo también un apagón informativo de 24 horas que no se actualizaron los casos. De pronto los casos empezaban a dispararse y el mismo que se estaba descojonando de ti 24 horas antes, 2 días después te estaba denunciando porque estabas pasando al perro más de 2 veces. Entonces, o sea, en realidad en España lo que se vio es cómo de fácil es manipular a la masa y pasaron todos esos mismos que restaban importancia a lo que estaba ocurriendo a que este va a ser la peor pandemia de la historia de la humanidad. Que luego no lo fue. Entonces, es que al final era sentido común y lógica. Es decir, oye, además muchas veces se hablan de los estudios y tal. Yo eso siempre he despreciado los títulos universitarios, a pesar de que tengo uno, porque me parece que no sirven para nada. O sea, el tema de aplicar la lógica y el sentido común y sobre todo observar qué es lo que hay a tu alrededor es lo más importante. Entonces tú veías que luego los mensajes que te estaban diciendo eran falsos. Cuando te empezaban con el rollo de las vacunas. No, si te vacunas no te vas a infectar. Oye, en Israel, que fue el primer país del mundo que empezó a vacunar en masa a su población... ¿Israel fue el primer país? En masa sí. En vacunar en masa a su población fue Israel. Siempre suelen ser los más eficientes, ¿eh? Y entonces veías que a los que se vacunaban se infectaban. Y decían, no, pero es que, bueno, vale, te infectas pero no vas a acabar en la UCI. Acaban en la UCI. Y dicen, bueno, pero no te vas a morir. Coño, se morían. Entonces, ahí, a mí lo que me pareció increíble es que a pesar de la evidencia, a pesar de que mucha gente se había vacunado, te estaban pidiendo un pasaporte COVID. O sea, todos tus derechos quedaban recogidos en un código QR. Esa parte de la pandemia para mí fue la peor de todas. Sí. Y sobre todo la ira que mostraba la población. Yo que soy fumador, yo no iba con mascarilla y entonces pues tenías que hacer algo, o comer o fumar. Entonces pues yo iba fumando continuamente. Yo me acuerdo que llegaba a los semáforos y conforme me ponía el semáforo a esperar que se pusiese verde, la gente se paraba de mí. O sea, era una cosa delirante. Una cosa que además... Dices, pero vamos a ver, si usted ya está vacunado, porque esto es la primera vez que pasa, es yo me vacuno, pero exijo que tú te vacunes porque si no me infectas. Sí. Pero qué estupidez es esta. Se supone que usted está protegido. En vez de pedir responsabilidades y exigir a los que te habían dicho que vacunándote ibas a estar feliz y no iba a pasar nada, exigías a un porcentaje muy pequeño de la población española que no se vacunó la responsabilidad de eso. Cuando incluso se hacían programas, yo recuerdo un programa en Antena 3 las Navidades del 21, cómo sentar a los no vacunados. Eran como apestados sociales. Sí. O sea, el tema de la pandemia fue muy heavy, sobre todo la parte... yo, como digo, comprendo el principio de que nadie sabe qué está pasando. La histeria, claro. La histeria de decir, oye, que a lo mejor nos morimos todos, que estaba claro que iba a ser eso, pero bueno, puedo entender ese miedo natural a la muerte. ¿Tú te llegaste a vacunar, Jano? Yo no. Yo nunca me vacuné. Nunca lo dije, porque la gente me preguntaba, ¿estás o no estás vacunado? Seguro que sí. Unos te siguen diciendo, ¿estás vacunado? Otros no. Yo nunca me vacuné. Pero fíjate, no me vacuné por 2 cuestiones. Primero, por el tema de decir, oye, lo que me estás diciendo es mentira. O sea, tú me dices que si me vacuno no me infecto. Mentira. Me pasó lo mismo. Que se infecta. Y 2,
porque cuando se pusieron tan intensos con los no vacunados, Miedo. dije, mira, es que aunque ahora me demuestres que 100% esta es la mejor vacuna de la historia de la humanidad, no me pienso vacunar, No, porque la 100%. imposición la detesto. Entonces dije, pues mira, ni de coña me vacuno, pero es que me da igual, aunque diga, no puedo viajar nunca más en mi vida, me da igual. O sea, no me pienso A mí me vacunar. pasó lo mismo, porque además yo tampoco me vacuné y me acuerdo que en aquella época justo acababa de entrar yo en el mercado laboral. Y ahora tú tenías que verme a mí intentando encontrar trabajo y pero que te rechazaban como tú decías, sí, que era un como una apestado, pesta. un apestado, sí. Llegaba a un sitio que no estaba... Y tema de chicas o de amigos o lo que sea, era... O sea, les veía los colores verdaderos de cada uno, porque de repente había alguien que considerabas amigo y de repente era un puto neurótico que te decía... Y te sacabas Y tus la propios madre... familiares. Sí, sí. O sea, la presión era no tanto de mis amigos, porque más de un amigo mío también estaba en mi línea, pero sí de mi propia madre o de los familiares cercanos, de decir, oye, vacúnate, no seas inconsciente, tal. Y dicen, pues si tú ya estás vacunada, ¿qué más te da que yo no lo esté? Pero sí, yo me acuerdo en una fiesta que pararon en la fiesta cuando se enteraron que no estaba vacunado. ¿Tú? Una fiesta de cumpleaños. ¿Qué dices? Estábamos en una fiesta de cumpleaños y de repente salió el tema, porque hasta, pues era el mismo tema. ¡Ay, la segunda dosis, tal! ¿Cuándo vas a ponértela? Digo, pues yo no me he puesto ni la primera y no me la pienso poner. Bueno, la verdad que la fiesta se detuvo. Sí. Tenemos aquí a un tío que nos va a matar a todos. Y me tuve que pirar. Quedan tranquilos, voy. Me querían llevar al Wizzing. Digo, pues estoy mal de la cabeza. ¿Al Digo, Wizzing? Sí, porque estaba abierto 24/7 y tal para las vacunas. Fue un disparate mayúsculo. Pero fíjate, pasaron los meses y aún a día de hoy la gente ha asumido que se ha inyectado algo que era rotundamente falso, lo que le vendieron, y no ha pasado nada. Nada. O sea, Fauci, ¿os acordáis de Fauci en Estados Unidos y compañía? Esos tíos están ahí, no pasa nada. El propio Fernando Simón, si ya le quieren montar un chiringuito para colocarlo, en vez de estar encarcelado, que lo tiene que Que hacer. está, por cierto, porque Fernando Fernando Simón Simón Es que tío, hay ¿no? una votación que saldrán, van a crear un instituto, no sé qué rollos, que el PP votó en contra cuando se votó, pero no porque estén en contra de la idea, sino porque se enfadaron por una movida, que había una votación previa, que el PSOE no se había aceptado, entonces como revanchita, dijeron, pues votamos que no. Lo van a volver a presentar próximamente y va a ser un instituto para que este tío esté ahí colocado cobrando, que insisto, tendría que estar encarcelado. Pero es que también, o sea, yo lo que no comprendo es cómo es posible que ser político, con la enorme responsabilidad que conlleva, tenga menos riesgos que ser un administrador de una sociedad limitada. Tú eres administrador de una SL y haces un pufo y te meten en la cárcel. Tú gobiernas un país, lo quiebras, lo arruinas, revientas y tienes una paga vitalicia. No, es que la política tendría que ser una profesión de riesgo. Y te metes aquí a ver qué haces. Sí, sí. O sea, al final han conseguido que la sociedad llegue a un punto de tal pasividad que es que saben que da igual lo que hagan, que no les van a pedir cuentas. O sea, no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y al igual que un médico, si la lía, pues puede acabar encarcelado, ¿por qué no un político? Que es que están literalmente jugando con la vida de personas. Sí, mucho más importante. O sea, que al final de hoy el destino de millones de personas está en manos de las decisiones políticas que quieras adoptar. Pero es verdad que, o sea, la sociedad, yo lo que veo en mi generación, o sea, también hay como una resignación, o sea, una mentalidad primero de perdedor. Totalmente. Es decir, o sea, no tienes aspiraciones, que eso es lo peor, o sea, no tener entusiasmo. Yo digo, ¿cómo coño puedes vivir así? O sea, la vida de me levanto, cumplo, ya está. O sea, es como que pasas Pasividad y se acabó. total. Sí. Y dices, pero claro, en el fondo, había un eslogan en una campaña estadounidense que decía es la economía estúpidos, que es lo fundamental. En España es exactamente así. O sea, ¿cuándo ha perdido el gobierno el Partido Socialista? Cuando la economía ha ido mal. Si no, la sociedad traga con todo y al final pues dices, oye, ¿puedo tener mis vacaciones un mesecito en verano, irme, pues eso, a hacinarme en una playa y tal? Vale, pues si me va bien, a lo mejor alquilo un apartamento al mes. Si no, pues no pasa nada. Me voy 2 semanas y luego a lo mejor me voy a un camping. O sea, esa mentalidad, esa sociedad, que es la que refleja España de sin ambición y sin tener entusiasmo por la vida y sin amor propio, porque al final es que falta de amor propio tienes, eso lo ha entendido perfectamente Pedro Sánchez. Yo te diría que el primero que lo entendió fue, más recientemente, fue Franco. O sea, Franco se muere en la cama, pero entendió perfectamente de la sociedad española. Dijo, esto lo que necesitan es garantías y seguridad para vivir bien, tener oportunidades, poder tener sus vacaciones y ya está. Sánchez lo ha entendido, lo que pasa es que es verdad, claro, le gustaría haber hecho lo que hizo Franco, que fue ese milagro económico a partir del 59, pero Sánchez ha entendido que mientras la población tenga su Netflix, se pueda ir a emborracharse el finde, las fiestas populares, ni siquiera exige mucho más, ni siquiera exige tener un coche. Y el coche más vendido en España es un Dacia. Pues mis respetos. Pero es una mierda de coche. Y encima ha doblado, Financiado, encima ha doblado el precio. O sea, que ni siquiera te lo puedes comprar.
Y dices, ¿cómo es posible que la sociedad lo haya aceptado? Pero yo lo veo en amigos míos que no son petados para entendernos, es decir, que han estudiado su carrera, su máster, que hablan varios idiomas, que oye, que comparten piso. Y no ven ninguna posibilidad de dejar de compartir piso. Entonces, al final dices, bueno, también se critica mucho a los jóvenes, que yo no esto los defiendo, pues es que yo antes, sobre todo cuando te vienen dando lecciones algunos de, es que yo en tu época no tenía Netflix, ni me iba a Londres el fin de semana. Digo, vale, pero ¿qué incentivo tiene un joven para ahorrar? Supón, en el mejor de los casos, este cálculo, lo digo muchas veces, seguro que alguno ya me lo ha escuchado, vamos a tirar por lo súper alto, que un joven consigue ahorrar 1.000 euros al mes. Al final de año tiene 12.000 euros. No se compra ni el Dacia. Pero vale, tiene 12.000 euros. Vamos a pensar que hace eso durante 10 años. En 10 años, sin contar inflación, tiene 120.000 euros. ¿Qué hace con 120.000 euros? O sea, de aquella época, dentro de 10 años encima. No, y te estoy entendiendo que se mantiene igual todo. Inflación. O sea, tú imagínate que dices, oye, no puedes ni pagar la entrada de un piso casa, en un barrio. Pero es que nada. la gente se la pela, que es lo peor, ¿eh? Pero es que no hay incentivo para el ahorro. O sea, ¿cómo te la va a pelar? Yo comprendo. Pero yo tengo debería amigos que no ahorran. molestarte de decir, tío, aquí hay que hacer Eso sí, algo. claro, tendría que Pero es que la gente, molestarte. tú le cuentas esto y, o sea, nosotros somos un poco rara avis y entiendo que a ti también te pasa porque hablamos de estos temas y ahora porque, gracias a Dios, con el esfuerzo que hemos puesto nos va mejor, pero nosotros hace un año hablábamos de estas cosas y nos hervía la sangre. Si no teníamos que dormir, no dormíamos, pero decíamos, este juego está... O sea, Está trucado. Está trucado y no vamos y a es que ganar no nunca, queremos tío. eso. Sí. Y era energía para decir, tío, que no, que es que mi madre va a seguir trabajando hasta los 80 años, mi padre, no voy a poder tener mujer en la vida, ni casa, ni hijos. Y, ¿Pero tío, qué incentivo tiene un joven a ahorrar 300 euros al mes? La renuncia es muy grande, dejo de salir, dejo de viajar, dejo de hacer las 4 cosas que puedes hacer. ¿Para qué? Dices, pues me lo gasto. Que muchas veces la gente dice, es que está todo lleno. Yo hablo del caso particular en Madrid, es verdad que cada ciudad tiene sus particularidades. Y en Madrid es que está todo petado. O sea, todo continuamente, a todas horas. ¿De dónde coño sacan la pasta? No, es que la gente renuncia a ahorrar. Pero porque no hay incentivo para el ahorro. Porque luego encima, si consigues ahorrar, viene Hacienda y te pega un palo. Entonces, claro, al final es que eso de no tendrás nada y serás feliz no es que vas a vivir en más absoluta las miserias. Es exactamente eso. Entonces, no vas a tener propiedades, no vas a tener casa, el coche, la mierda esta que te dicen de no, el co-sharing. ¿Pero qué sharing? O sea, yo no quiero compartir un coche por minutos con un tío que no sé ni quién es. O sea, el co-living, el co-working, todo esto que lo al venden final genial, es la miseria. pero es eso, es la pérdida de la propiedad, del esfuerzo. O sea, se ha metido a las personas en tal pasividad que es que... Pero es culpa de los hombres de encima. Porque los hombres siempre han sido a lo largo de la historia los que han hecho rebeliones y han tocado los cojones de verdad. Y son los que al final se ponen de acuerdo y dicen, tío, 3 como nosotros convencemos a otros 10, los otros 10 convencemos a lo tal. Y cuando te das cuenta, hay una plaza entera en Madrid tocando los cojones y diciendo, yo, esta gente, ¿quién coño son? Pero es que ya la gente, lo que te digo, a mí lo que me da pena de verdad el espíritu ese de aceptar la derrota y decir, no, es que bueno, pues... Esto es lo que hay. Es lo que hay. Resignas, ¿no? Sí. El resignarse de, bueno, es que esto es lo que hay. Hombre, pues no es lo que hay y no es lo que había. Porque es que al final es que en España se ha visto, o sea, el cambio ha sido muy brusco en los últimos años. O sea, tú puedes hablar con tus abuelos, puedes hablar incluso con tus padres. Entonces dices, oye, no, es que esto no es lo que hay. O sea, es lo que hay porque tú lo asumes, porque no protestas y porque tampoco castigas al que te ha generado esta situación. Porque es verdad que al final... O sea, yo siempre parto de una premisa, es que genios en la humanidad hay muy pocos. O sea, tú coges un folio ahora y dices, oye, vas a escribir los nombres de las personas que han cambiado la humanidad. A mejor. Y es que te da con un folio, te da. De la historia de la humanidad. Dices, vale, pero luego se tiene que dar una serie de condiciones para que el que no sea tan genio también pueda prosperar, pueda mejorar. Y esas condiciones las generan las políticas. Las políticas económicas, las políticas sociales. Y no es el caso. O sea, las políticas económicas van justo en una dirección completamente opuesta, que es, pues eso, mantener, digamos, en ese estatus mísero a toda esta población que realmente yo lo vi con el apagón y con otras cuestiones, hablabas de la pandemia, que es que no les da igual. Entonces yo digo, coño, o sea, es que el problema es todo muchísimo peor porque es ya que es una cuestión, digamos, psicológica. O sea, la falta de amor propio. Digo, mira, yo entiendo que tú seas de izquierdas, de derechas o de lo que a ti te dé la gana, si es que lo entiendo. Pero que no penalices al que abiertamente te miente, porque te está mintiendo en la cara, al que te está robando una ingente cantidad de impuestos, al que te está arruinando, pues eso yo no lo puedo entender. O sea, al final es una mentalidad, pues eso, de perdedor. Sí, y en España desgraciadamente hay mucho. Y cómo pueden... Porque a mí esto es algo que me mataba. O sea, me mataba. Era el hecho de pensar que toda mi vida iba a ser levantarme por la mañana 1 hora, ir a un trabajo que no me gustaba, rezar porque llegase el fin de semana, por ese mes de vacaciones si eso... O sea,
de verdad todavía no comprendo cómo las personas pueden vivir en ese modo automático. Pero yo fíjate que eso, yo no tampoco soy de esa tesis, ¿eh? O sea, yo me metes en una oficina con horario y me muero, pero por mi forma de ser, o sea, no... Además, siempre he tenido claro que eso no iba a hacerlo. Y afortunadamente, de momento, lo he conseguido evitar. Pero, o sea, a mí no me preocupa el que diga, yo quiero vivir así. Digo, ok, vale, o sea, es respetable que tú quieras vivir así. Digo, pero que ni siquiera ese, viviendo así, diga, es que no te puedes comprar una casa, Claro, es que no tienes coche, es que no tienes nada. Es que coges un patinete eléctrico para irte a tu trabajo. Es que te metes en un metro que da más asco para ir al trabajo y encima protestas cuando te quitan, ¿os acordáis que hubo una votación que no salió adelante, luego posteriormente sí, las subvenciones al transporte público? Digo, el hecho de que tú te escandalices porque te han quitado la subvención, en vez de escandalizarte de cómo narices necesito yo una subvención para pagarme el transporte público para irme a trabajar, que digo, oye, que no te estás yendo, no te dices, no, es que no tengo trabajo, no. Estás yendo a trabajar y ni siquiera te da para pagártelo. En vez de protestar por eso, pues no, se queda en lo superficial. Que es que me han quitado la subvención del transporte público. Que no, tío. Ayudita. Que el problema no es el problema es precisamente eso. Que tú, para ir a trabajar, trabajando, no puedas ni siquiera pagarte el tren de cercanías o el metro o lo que sea. Dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, yo entiendo que tú digas, vale, yo compro esto. Pero si compras esto, luego, como digo, ni siquiera te rebelas contra algo tan básico como es poder pagarte el transporte que utilizas para ir a trabajar. No. Yo es que creo que es como una esclavitud moderna, porque antiguamente el esclavo de antes pues tenía su techo, su comida, no sé qué, y la gran ilusión ahora es el hecho de decir, no, tú eres libre, te pago 1.000 euros y tú te los gestionas y al final los 1.000 euros no dan ni para la casa que tenía el esclavo de antes, ni para la comida, ni para la familia del esclavo, que también se sostenía. Claro, sí, de hecho, esto Tocqueville lo escribe en La democracia en América, es un libro maravilloso, que no lo haya leído, lo recomiendo. Cuando él está en el norte, la esclavitud está abolida, entonces él empieza a bajar al sur. Claro, veía que los negros del norte vivían muchísimo peor que el esclavo del sur. No joder, ¿en serio? Porque claro, el esclavo del sur estaba mantenido, o sea, es una lógica perversa, pero el que tenía un esclavo, o sea, valía Hay que mucho. cuidarlo, claro. Entonces hay que cuidar al esclavo que no se me muera. Claro. Porque entonces vivía mejor el esclavo del sur que la demócrata Estados Unidos del norte. Tocqueville, ese libro es magnífico porque al principio empieza muy emocionado con el rollo y conforme ve eso dice, claro, pues es exactamente eso, o sea, es la esclavitud moderna, pues en algunos casos está incluso peor. Sí, y el propio sistema económico, al final se acaban construyendo unas jaulas, ¿no? Por cómo se endeuda la gente para buscar esos pasivos, en vez de informarse un poquito y entender que el coche o la hipoteca no te va a dar ningún retorno, o sea, no te va a dar retorno a corto plazo ni a largo, que después te van a permitir pagar más pasivos, pero no, lo hacen todo al revés, porque te han enseñado a hacerlo así. Pues te han enseñado que ese es el camino. Y luego también ha habido una gran mentira, que supongo, no sé vosotros, pues sois más jóvenes que yo, pero o sea, mi generación se nos educaba con tú estudia, ten una carrera, un título universitario, un máster y ya está. Y con eso vas a vivir feliz y todo fenomenal. Y eso es que es tan falso. Sí, Pero hay muchísimas personas en España que han sido educadas bajo esa premisa. Y sigue así, Y nosotros, ¿eh? Y ¿Vosotros yo también, de tío? hecho, he dejado la carrera. O sea, y a mi madre eso le ha costado mucho el aceptarlo, ¿no? Sí, el No aceptarlo. vas a tener un titulito El que titulito, enseñar, o sea, ¿no? puedo estar ganando muchísimo dinero, puedo estar cerca de retirarles, Pero no tienes un título. pero no tengo el título. Sí, Y dice, sí, le ha costado en pasado, pero todavía le cuesta. Ahora menos, cuando me ve bien me cuesta un ve poquito que menos, también pero mejor. todavía sigue con eso ahí. Pero es que es verdad, o sea, es la mentalidad en la que se nos ha educado. Y al final, o sea, esto es como todo, si cualquiera tiene un título de derecho, ese título no vale nada. Sí. O sea, esto es Porque así. va, es lo que tú hagas, el esfuerzo que le pongas. Aparte es eso, que tú puedes ser válido, ¿no? A mí es que los títulos universitarios, eso también mucha gente cuando critica, no, que todo el mundo tendría derecho a votar, deberían votar solo los que tienen título universitario. Digo, muchísimo peor. O sea, digo, todavía es mucho peor. O sea, toda la basura, ideología woke y todo esto viene de la universidad. Viene del urbanita académico, que es lo peor que hay. Yo soy un infame urbanita. Pero claro, el urbanita académico es repugnante. El mundo rural es mucho más sano, aplica mucho más el sentido común, la lógica, decir, oye, esto funciona así porque es así, así, así. Aquí no, aquí al final salen todos deformados de las universidades pensando que lo que escriben en un papel se puede convertir en realidad. Y coño, de hecho es que ahora están poniendo en duda la naturaleza humana. Es que... De que es ser un hombre que es una mujer, pero ¿cómo vas a discutir eso? O sea, es indiscutible. No, que vamos es a discutirlo. absurdo, Es igual que dicen, vamos a poner por ley que todo el mundo sea feliz. Que esto se intentó, ¿eh? O sea, cuando empezaron las primeras constituciones, el rollo del derecho a la felicidad Derecho a la se felicidad. decía continuamente. Entonces dices, o sea, esto es que lo hacen los del académico urbanita, no es el del mundo rural. El del mundo rural aplica la lógica mucho más de sentido común, que voten en cualquier caso ese. Pero bueno... Y sí, pegar sí, el mamporro si hay que pegarlo. Claro. O sea, es que al final...
sea, nosotros vivimos en sociedades que están hechas por urbanitas académicos y las leyes, la gente del mundo rural, claro, la están destrozando porque tíos que no tienen ni idea de cómo funciona ese mundo son los que hacen la ley que les perjudica a ellos. Es una cosa disparatada. Oye, esto de los títulos universitarios. Pero es que yo le diría a tu madre que mejor que no lo Sí, tenga. tu mensaje. no, nosotros nos sacaremos. Yo no toco nunca en la universidad, pero yo me sacaré algún título porque me llamen doctor como Pablo Es que Casado. es Yo como lo todo, pago es que y ya también está. depende. O sea, ¿qué quieres ser? Porque si me dices, no, pues depende, ¿no? Porque Hombre, médico. otra cosa es que me digas, claro, pues entonces sí, necesitas unos estudios. Mejor que sí, Pero sí. es que depende, o sea, ¿a qué te vas a dedicar? O sea, no porque sí, pues no, y a lo mejor tampoco eres un buen estudiante, que no pasa nada, ¿eh? Que también esto es como que algo que es impensable. Sí, pero además intrínsecamente la gente sabe que, hostia, cuando alguien tiene mucho dinero, le va excesivamente bien, lo primero que piensa, o sea, tú ves de repente llegar un Lamborghini a una gasolinera y tú lo último que piensas es, hostia, este tío ha estudiado seguro que ingeniería civil. Lo primero que piensas es, este está vendiendo droga en la línea de la Concepción o está haciendo algo ilegal, no piensas eso nunca. Sí, los Lamborghinis son marroneros. Sí, los Lamborghini, sí. No, pero No es de que título. está todo tan pervertido, es que además hoy, como te hemos comentado, hemos grabado con Marcos y con Manuel y veías algunas conversaciones, decías tú, tío, debería ser ilegal que entren inmigrantes ilegales. Y es como, tío, es que la conversación, lo que tú dices, un hombre podría ser una mujer, o sea, es una aberración todo lo que estamos viviendo a día de hoy. Sí, es una distopía. O sea, al final son cosas que, pues es que me lo cuentas hace, no te digo, hace 25 años. No, 5. Que sí, y digo, ¿qué dices? Digo, ¿cómo vamos a pasar por todo esto? ¿Cómo va? La sociedad esto no lo aceptaría, tal? Y dices, coño, sí. Y eso para mí es lo verdaderamente preocupante. Sí, lo es. Sí, la O sea, rana yo- caliente al final. Sí, porque a mí, o sea, que el malo quiere hacer cosas malas, pues se le presupone que sí, vale, ok, tiene sentido. Pero que el de enfrente no reaccione o que incluso acepte las tesis de la maldad, digo, Y joder. que las defienda, ¿eh? Claro, claro. O sea, sí que las acepta, las defiende y que da igual. Y el fanatismo y la fe ciega, la autodestrucción al final, que dices, oye, mira, macho, si es que a mí me parece muy bien que tú seas de izquierdas, que tú tal, oye, si quieres discutimos lo del impuesto de sociedades, si tiene que ser del 15, del 18, del 10 o del 0, vale. Pero tenemos que partir de un punto en común. O sea, una premisa de decir, primero que no se desintegre, para empezar, la nación. O sea, como punto de partida. Porque si no, no podemos gobernar sobre nada. Pues no, es que hasta eso estamos discutiendo, ¿no? Claro, pero, hombre, a mí que votarse los catalanes el referéndum, pues no me parece mal. Pero ¿cómo vas a someter a votación lo que es España? O sea, es que esto también es un poco la era democrática esta, ¿no? Que todo se somete a votación. Que son todos los disparates en los que vivimos. O sea, el fundamento este de, no, es que si alguien la va a votar al pueblo. A mí me trae sin cuidado lo que vote el pueblo. Y hay cuestiones que por mucho que las sometas a votación, no tienen realidad. En el sentido que tú puedes decir, oye, vamos a someter a votación, ¿qué es un hombre? Imaginemos que sale la tesis de Irene Montero. ¿Y qué? O sea, aunque saliese no es una realidad. La naturaleza humana es como es, no lo puedes someter a votación, ¿no? No, Pues pero al eso, final, es claro, absurdo. cuando las necesidades básicas están cubiertas, ya la gente Sí, empieza mucho aburrimiento. a divagar. Pero vamos, si pusiésemos a la sociedad en una isla desierta, no habría ni género binario ni todas estas historias, eso está claro. No. Pero yo fíjate que yo viajo mucho y sí que es verdad que he visto países que están mal con estas gilipolleces, ¿eh? También. Sí. Te lo juro. Que ¿Tipo digo, qué? mira, tendría que ser el menor de tus problemas, el rollo este de la ideología de género. Tú con el tabaco también lo ves. Yo que soy fumador, muchas veces llegas así y dices, no, aquí es prohibidísimo fumar, tal. Y pues el primer problema es que la gente que se te muere de cáncer de pulmón. Y decir que no tienes ni para alimentar a tu población. O sea, al final, esas locuras, sobre todo en los países que, digamos, están más en la órbita occidental, sí que han llegado, ¿eh? La cuestión de género no hay que pasarlo por alto porque además muchas veces se tiende a decir que el que cree en eso es de izquierdas y es falso. O sea, para mí hay dos grandes mantras que igual que el cambio climático. Que, tío, te estás preocupando aquí de, ay, es que el cambio climático... La tortuga. Las Tío, pajitas de pero, cartón. digo, vamos a ver, digo, que no tienes a tu población que se está muriendo de hambre. Vamos a ir primero a eso y luego ya si quieres cuidamos al pajarito. Pero primero que no se te mueran los seres humanos que tienes aquí. Pues esos dos mantras son los que más, digamos, han impregnado tanto la ideología de izquierdas como supuestamente de derechas. Muchísima gente que se reconoce o se dice a sí misma de derechas te compra el rollo de la ideología de género, el rollo de que las mujeres son perseguidas, que hombres y mujeres somos iguales, que es una cosa más estúpida que se puede decir. Igual que el rollo del cambio climático. Es impresionante esos dos, ¿eh? Luego el tema racial es verdad que menos ha triunfado menos. Sí, aquí en Europa menos. Pero sí, porque también aquí nos hemos creado nuestros propios, digamos, negros en el sentido del rollo regional. Los catalanes son diferentes, una raza distinta. Los vascos, los gallegos, los tal. Como no tenemos, pues, oye, lo hemos intentado por esa vía. Porque al final es lo mismo. O sea, el rollo este de que hay una raza que está oprimiendo a la otra.
Y nosotros lo hemos tirado por ahí, pero claro, no cuela. Porque al final tú ves a un catalán y dices, pero qué coño, va a ser esto una raza diferente. O sea, ¿qué me estás contando? Pero sí, esos dos, el cambio climático y el género. O sea, mucha gente que dice, no es el fin del wokismo. Oye, que sea el principio del fin, no lo dudo. Que es el fin, claro. sin duda, que no. O sea, vamos, Claro, o sea, que todavía no. queda. Me temo que sí. Yo creo y que mucho sí. más de lo que creemos. Muchísimo más. El caso de Madrid es un ejemplo perfecto. Almeida, se supone que es un alcalde de derechas, claro. Dices, oye, este tipo, su gran promesa, no te digo que iba en el número 27 de su programa, no. Su gran promesa era acabar con Madrid Central. El tío hizo hasta un calendario de lo que los días que faltaban para las elecciones para que Madrid Central acabase. Gana las elecciones, no con mayoría absoluta, que tuvo que pactar con Ciudadanos y con Vox. Y el tío no solo no acaba con Madrid Central, sino que empeora enormemente las restricciones. Restricciones que van encima, afectan al pobre. Porque claro, el que es rico pues se compra el coche eléctrico, juega un poco a ser friendly, eco-friendly y ya está. El pobre no puede cambiarse el coche y dice, oye, yo no puedo circular por aquí, no puedes. Bueno, siguientes elecciones. Uno diría, bueno, la sociedad castiga a este tío, que su gran promesa era esta, lo ha empeorado y encima, aparte, el agravante moral de ir contra la gente con menos poder adquisitivo. No, mayoría absoluta. Esto es la derecha sociológica en España, que es bastante patética. Es que la derecha sociológica española es lamentable. Pero lamentable, o sea, intelectualmente es una cosa vomitiva. Y desgraciadamente el ejemplo perfecto es ese. Entonces dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué pasa eso? Porque ha calado. Porque hay gente que de verdad se cree que el pobre que viene de Alcorcón con su furgoneta para hacerte un apaño en casa, si entra y circula por esas 7, 8 calles, 20, 25, las que sean, el mundo se va a acabar. Y ese puede ser más subnormal. Pues oye, desgraciadamente sí. Claro, yo creo que el PP ha visto que le está funcionando tan bien ese tipo de discursos al PSOE que está tirando hacia eso. Porque al final lo emocional es que cala mucho más. O sea, el dinero que mueve el cambio climático o la violencia de género. O sea, ¿cuántas personas, cuántos hombres se suicidan en España cada año? ¿Y cuántas personas mueren a manos de violencia de género? Que es algo deleznable. Pero veamos números y analicemos cuánto dinero se destina a una cosa y cuánto a otra. Pero es que luego encima tienes el caso de España, que vale, desde que se ha aprobado esta ley, que ya yo estoy en contra, obviamente, por la tesis, ¿no? Pero dices, ni siquiera ha mejorado el asunto, si es que ha empeorado. Es que esa es la cosa. O sea, no es que digas, oye, mira, hemos hecho este sacrificio de acabar con la presunción de inocencia, pero hemos mejorado. Ya me dirás tú qué sacrificio es ese, pero dices, vale, es que ni siquiera. Dices, no, es que encima ha empeorado. Pues igual que la cuestión verde. O sea, es que al final... O sea, yo digo, mira, el cambio climático, incluso aceptando las tesis, la tesis del cambio climático, que vamos a morir todos y la culpa es del ser humano, que es el que genera este cambio climático terrible, bla, 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 y dices, vale, ok, venga, va, te lo compro. O sea, fíjate, que no te lo voy a discutir, que te lo discutiría, vamos, enmendaría todo, pero vale, te lo compro. Dices, si se supone que la atmósfera, la contaminación es global, ¿no? O está ahí, a ver, ¿tú cuánto has contaminado? Pues a ti te castigo, tú no es global. Oye, si es global... Porque está exigiendo que un país como el caso de España, que contamina el 0,7% de las emisiones de CO2, sea el que tenga que empobrecerse, mientras luego tienes el caso de China u otros países que pasan absolutamente de esto. Entonces dices, hay que ser corto, porque si me dices, oye, esto es lo que hay que hacer, bueno, vale, pero ¿qué sentido tiene que lo hagan los que menos contaminan? Esa es la cosa. Pues no. Y entonces te viene la tesis, que a mí esta me encanta, y dicen, ya, pero es que nosotros en el pasado, con la revolución industrial y no sé qué, contaminamos mucho, entonces ahora le toca a los chinos un poco. Y tú eres tonto. ¿En serio? Esto sí, claro que lo ves. Porque claro, cuando tú planteas esta pregunta a los grandes activistas... Ahora les toca. Es, oye, mira, que te he comprado toda tu tesis, que estoy de acuerdo contigo que el apocalipsis nos vamos a morir todos. Aunque sea mentira, venga, va, me lo creo y digo que sí. Vale, ¿por qué nosotros? Y claro, ¿qué respuesta das ante eso? Dicen, no, porque nosotros, claro, venimos, es justicia histórica, no sé cuántos. Al final es un lobby, pero un lobby que sin duda se ha encargado de manipular a millones de personas. Que de verdad se lo creen. Oye, que han aceptado no conducir, que han aceptado no tener un coche, que han aceptado tener que compartir un cochecito pagando por minutos. No, la pajita de cartón. A mí me encanta lo de la pajita de cartón envuelta en plástico. Esa es buenísima. Eso es increíble. O las bolsas de papel que se rompen siempre. O sea, al final nos han contado una historia que yo no sé cómo hemos llegado hasta este punto, porque si las pajitas de cartón se supone que van a salvar el mundo... Que me expliquen cómo. Pero ¿sabes qué es lo que creo que ha pasado? La ausencia de Dios. Porque antes tú creías en Dios. Y dices, vale, pues yo creo en Dios y estas son una serie de normas, de valores y de actuaciones que debo hacer para, digamos, alcanzar el paraíso. Estas nuevas religiones de Estado, porque son al final operan como religiones de Estado,
Primero, el paraíso no te lo prometen una vez hayas muerto, sino que te lo prometen ahora, en el presente. Es, oye, mira, si te haces todos estos sacrificios, si dejas de conducir, dejas de pedir una bolsa de plástico en el supermercado, dejas de hacer esto, aquello y demás, vas a conseguir vivir sin ningún tipo de contaminación. Que dices, bueno, vale, o sea, y a mí me dices esto y digo, es que la verdad es que tampoco me parece muy apasionante. Hombre, me dices, es que ha nacido en Pakistán, hombre, qué putada, sobre todo en ciertas zonas que la contaminación es terrible. Pero bueno, vale. Entonces, al final, esa ausencia, que es trascendental, que tiene cualquier ser humano, la han rellenado con esto. O sea, hay gente que no dices, ¿a qué te dedicas? Y dices, no, soy administrativo en esta empresa. No, yo estoy en la fundación, la bicicleta, no sé qué, que es lo que me dedico para salvar el planeta. Coño, o sea, claro, si tú lo piensas, una persona un poco limitada, creer que está salvando el planeta es cojonudo. ¿Tú a qué te dedicas? A salvar el planeta. Oye, tío, superhéroe. Cuidado que no soy cualquier tío. O sea, que me estoy dedicando a salvar el planeta. O sea, 8.000 millones de personas están pendientes de mi decisión. Yo estoy, digamos, ayudando a toda esta gente a que no muera. Claro, Peña, ¿qué piensas? ¿Sí? A ti te cuesta, pero es verdad. Entonces, claro, dices, ¿qué me está contando este? Pues es por eso. Como te has matado eso, la fase trascendental o lo que dota sentido a tu vida y una serie de valores y de normas a seguir, pues las suples con esta basura ideológica, claro. Pues te coges la de, ¿qué dice? ¿Cuál te gusta? Porque además es que es como un menú. ¿La del cambio climático no? Vale, pues la de salvar a las mujeres, que tampoco está mal. Vale, no vas a salvar el mundo, pero vas a salvar a todas las mujeres. Pues bueno, pues me cojo esta. No, pues la cuestión racial, pues venga, la racial, la igualdad. El tema impositivo, pues tú tienes ahí como un menú y tú dices, pues este es el que me gusta. ¿Y ya qué te dedicas, coño, a eso? Sí, pero después te lo paquetizan con cosas que son incoherentes, que no pueden convivir, como por ejemplo el aceptar o el acoger con los brazos abiertos a un tipo de inmigración que viene de una zona donde a personas del colectivo LGTBIQ+, más no sé qué, o sea, son perseguidas, las cuelgan. ¿Cómo convive eso? ¿Cómo le puedes convencer a alguien de que acepte ambas cosas en el mismo saco? Pues es que tampoco eso tienen que currar mucho. Porque al final, o sea, cuando hablas de inmigración, entonces siempre te vienen y te enseñan, pues eso, las pateras. Que digo, vamos a ver, la culpa no es del inmigrante, si es que seguramente en su situación yo haría lo mismo. Sí, por supuesto. O sea, ¿qué vas a hacer? Oye, macho, si sé que llego aquí, voy a vivir mejor y no voy a estar pasando las penurias. Hombre, pues es lógico que lo hagas y la culpa no es de él. O sea, a mí la gente que criminaliza al inmigrante, el inmigrante no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el gobernante, que es el gobernante que no protege las fronteras. El que al final lo que acaba generando, porque muchas veces se da a entender, que esto es completamente falso, que la inmigración es necesaria. Que la inmigración es necesaria en el sentido de que para pagar el sistema de pensiones. Oye, la mayoría de los inmigrantes son deficitarios. No te va a pagar ninguna pensión. Esto es falso y es una cuestión matemática. Y también igual que se ha dado a entender que antes en España no había camareros. El oficio de camarero empezó a existir ahora porque vienen hispanoamericanos. Igual que antes tampoco había cuidadoras. ¿A qué va a cuidar de tus padres cuando sean mayores? Coño, esto lo hacían españoles. Me refiero que tampoco pensamos aquí como que esos trabajos, que aparte ya me parece una mentalidad en plan, no, que vengan a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Como, igualdad. Claro, o sea, que iguales somos, pero tú no. Tú como eres un pringa inmigrante solo te puedes dedicar a estas labores. Digo, oye, tío, o sea, me parece que ya es insultante. Pero bueno, aparte que el argumento es falso. El argumento es falso. Pero la cuestión de la inmigración, muchas veces, cuando se critica... Obviamente, si viene el que viene a atracar o lo que está pasando en Barcelona, la culpa es suya, pero insisto, la culpa principalmente es del gobernante que ha permitido que se dé esa situación. El caso de Francia. El caso de Francia es una cosa espectacular. También lo vemos en el caso del Reino Unido. Dices, esto lo que está ocurriendo al final no genera ningún bien ni para los inmigrantes ni para los que ya están viviendo en ese país. O sea, esto de la inmigración como un bien absoluto en el cual o todo o nada, pues no. Oye, habrá que verlo. Porque dices, bueno, ¿necesitas inmigrantes? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. ¿Por qué narices estás necesitando inmigrantes cuando tienes a 3 millones de tíos que no están currando en España? Y les estás pagando. Y que les llega una oferta y dicen que no. Pero en Huelva me acuerdo de la campaña de la fresa en Huelva. Sacaron una oferta, se presentaron 3. 3. Y eran todos inmigrantes. Ninguno era español. Entonces coge el listado, oye, a ver, en Huelva ¿cuántos tíos están cobrando aquí una ayuda? Y este lleva 1 año y medio sin trabajar, el otro 2 años a recoger fresas. ¿No quieres? Perfecto. Fenomenal. No recojas fresas. Dejas de recibir 1 euro. Entonces, al final también, o sea, muchas veces se criminaliza a los inmigrantes de no, es que nos quitan el trabajo. Oye, esto es mentira. O sea, aquí los españoles también hay que hacérselo mirar de ¿tú qué estás haciendo? Yo llego a escuchar frases de amigos íntimos, ahora cuando los despiden y tal, dicen, ahora voy a disfrutar el paro. Digo, ¿pero qué frase de mierda es esa? ¿Cómo que voy a disfrutar el paro? O sea, voy a disfrutar el fracaso. Y lo peor es que te dicen, es que no me compensa trabajar porque lo que me pagan...
o lo que recibo de paro, que son 200 euros de diferencia entre que tengo que coger el autobús, el metro, tal y cual, me quedo así y estoy así 1 año y medio. Digo, pero tío, pero si es que ya no es una cuestión económica, es una cuestión de dignidad humana, de levantarte por la mañana y tener algo que hacer, sentirte útil, no sé, algo te gustará. No. Pero claro, esos incentivos, ¿quién los pone? El gobernante. Por lo tanto, en ese caso, los inmigrantes, yo creo que muchas veces se criminaliza al inmigrante y no es el inmigrante, el problema es el gobernante. Sí, no, y al final, bueno, depende obviamente del tipo de inmigrante, como hemos dicho. Supuesto, o sea, si me dices el Magreb, hombre, eso es un problema tremendo. O sea, claro, porque nosotros... así que decir, no, podemos traer aquí 3 millones de magrebíes y no pasa nada. Hombre, sí que pasa y mucho. De hecho, lo estamos viendo, claro que pasa. Sí, por supuesto. Y también que eso, es que hay tipos y tipos, depende también mucho de la cultura. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Portugal, es cierto que hay muchísimos inmigrantes hindúes porque Portugal tuvo colonias allí en la India, entonces a los 2 años creo que le están dando el visado o el pasaporte. Nacionalidad. Entonces, claro, te lo ves. Ves el Algarve, ves Albufeira, que parece eso, pues el río Ganges, ¿sabes? Con la gente con los turbantes, en patinetes, parece un poco una simulación. Pero son un tipo de inmigración que es servicial, que trabaja, o sea, hacen todos esos trabajos que a lo mejor a los portugueses pues no les apetece hacer porque, bueno, se han acomodado más, como tú dices, a lo mejor, y los ves pues en el KFC trabajando o llevando los Ubers. Pero aquí yo veo este tipo de inmigración que estamos recibiendo y me preocupa mucho. Hombre, claro. Inmigración de parque. Sí. Además dicen, es una cuestión racial, no es una cuestión racial, es una cuestión cultural. Porque el magrebí puede ser... O incluso muchas veces, ¿no? Que dicen blancos como tú o como yo, tú eres más morenito. Y antes los encuentras así, como somos nosotros. Es verdad que son persas, ¿no? No entran dentro de tal, pero dices... O sea, no es una cuestión racial, es una cuestión cultural. O sea, igual que dentro del mundo del Islam, pues es lo mismo el marroquí que el malayo. Pero porque culturalmente tiene una concepción distinta. También es verdad que el malayo no es tan fundamentalista como puede ser en otros países. O sea, el malayo es del dólar. Sí, Alá, porque ha tocado. Pero en realidad, ¿dónde está aquí el dólar, no? Entonces, al final, obviamente, la cuestión es cultural. Si tú, obviamente, estás educado en una serie de valores, una serie de conceptos, ves la vida de una forma, no porque de repente cojas un avión y aterrices en otro sitio, cambias de chip. Es tan absurdo como pensar que yo mañana voy a Japón, me da el pasaporte japonés y que si soy japonés, pues no soy japonés. Esto, por ejemplo, lo dijo Ayuso el otro día en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, no recuerdo quién fue de Vox, que es que no sé cómo se llama la que está ahora de portavoz, pero bueno, creo que era ella la que le recriminaba y Ayuso la respuesta es que son españoles porque su pasaporte es español. Esto es una cosa absurda. O sea, esto es estúpido. O sea, la cuestión del pasaporte, insisto, es como si yo mañana voy a China y me conceden el pasaporte chino. ¿Soy chino? No. Pues esto es lo mismo. O sea, la cuestión es cultural. Entonces, al final lo que acabas generando, sobre todo, también son sociedades que no están vertebradas. Porque nosotros, oye, pensaremos en cosas diferentes en muchas cosas. Y dices, vale, pero tenemos puntos en común. Oye, pues matar a alguien porque piensa distinto está mal. Zurrar a tu mujer está mal. Violar a una tía por la noche porque te apetece está mal. Robarle la cartera a un anciano está mal. Todo esto tenemos en común. Sí. Todo esto está mal. Y dices, vale, nosotros sí, pero es que hay culturas que no. Ya. Que es lo que no, algunos lo entienden y dicen, no, pero ahora cuando vengan aquí se van a adaptar. Que no, coño. Y además estás generando sociedades que no están vertebradas porque no tienen punto en común. No se ven reflejados ni en la religión, porque uno puede ser creyente o no, pero tú al final tus valores son los valores cristianos. O sea, incluso aunque tú seas ateo, tú el mundo lo ves desde la perspectiva de los valores cristianos. Tú dices, vale, no te ves reflejado en la religión, no hay punto en común de esos valores. Tampoco en la nación, porque claro, aquí España, ¿qué te importa? Tampoco en el idioma. Dices, no, el idioma tampoco. Ni siquiera podríamos decir la institución monárquica, por poner un ejemplo, decir, oye, mira, pues nos vemos reflejados o tenemos un punto común aquí. No. Entonces, ¿cómo vertebras esas sociedades? Claro, ya lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en el Reino Unido. Al final, ¿qué es lo que te sale? Pues lo que es el fracaso estrepitoso de la multiculturalidad. Y es que es falso, o sea, es que además es lógico. ¿Cómo va a funcionar? Es imposible. Y lo realmente fuerte aquí es que no es que no se adapten, sino que quieren que nosotros nos adaptemos a ellos en nuestra tierra. Se imponen. Sí, la imposición. La imposición de decir, no, mira, tú es que encima ahora te vas a someter o tu hijo que está en el colegio van a tomar el menú de los 4 niños que hay aquí que es que no nos gusta que pongan cerdo. Y dices, pero eso es el problema. Pero el problema es, o sea, ya muchas veces criticamos al mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o al que hace el mal. Pero yo creo que la crítica debe ser más bien al que no hace nada. Sí. Porque sí, el mal, es que insisto, opera como es lógico, pues haciendo el mal, claro, coño. Claro. O sea, como si no te sorprendería. Pero la respuesta frente a eso, ¿cuál es? Que muchas veces hacer el mal simplemente es no hacer el bien, ¿no?
Claro, o sea, si es que tampoco... O sea, si tú piensas en tu día a día, o sea, tú en tu día a día no lo piensas porque de forma automática, digamos, tienes una respuesta, pero tienes muchísimos momentos en los que decides actuar bien o actuar mal. Sí. Desde, oye, dejo pasar a esta señora, sostengo la puerta, decir gracias por favor, desde las cosas más absurdas, Sí, de, sí, sí, ¿hacer sí. las cosas bien o mal? Si tú mañana te levantas y empiezas a pensarlo, dices, coño, a lo mejor hoy he decidido más de 100 veces si hacer el bien o el mal, y automáticamente te sale hacer el bien. Y dices, oye, pues no voy a poner la música a toda leche aquí en el autobús porque voy a molestar al otro. En fin, lo que es la civilización. Pero es que hay personas que no están educadas así, que automáticamente es lo contrario. Pretender que lleguen aquí y no pase nada, no, claro que pasa. Pero el problema, ¿quién es? ¿El que viene? No. Porque dices, oye, mira, yo te soy sincero. Yo lo que haría hagan lo que también. quieran en su país, a mí me da igual. Y yo viajo, lo visito, fenomenal, y digo, me largo. Fenomenal, oye, esta es tu movida. Vosotros actuáis así y es vuestra forma de proceder. Pues oye, mira, yo no lo acepto, estaré en contra, pero no vengo aquí como salvador a imponer la democracia liberal. No. Y de, vale, pues esta es tu movida, ya te apañarás. Pero oye, que vengan aquí y que tú lo toleres, o sea, que haya en Europa, en el caso de España, en ciertas zonas, pero en el caso de Francia, en el caso de Suecia, zonas en las que lo que De se me Suecia es muy loco, ¿eh? y dices, ¿pero esto qué es? ¿El problema es del que lo impone? No, él actúa de forma lógica siguiendo sus valores y, digamos, su idea del mundo. Equivocada, errónea, lo que tú quieras. El problema es que tú lo toleres. Ese es el gran problema. Yo quería hablar un poco de tema de la ideología de género, porque a mí me parece maravilloso el hecho de cómo lo venden, ¿no? Porque la han paquetizado de tal manera en la que empieza diciendo las mujeres tienen que tener derechos, y es como... Sí, a nivel legal estamos en una desigualdad, tal. Las mujeres son mejores que los hombres. Es como, bueno, una cosa puede que sí, puede que no. Las mujeres pueden cortarse el pene y hablarle a tu hijo de lo bueno que es cortarse el pene. Y es como de repente, hostia, espérate que no sé en qué momento ha pasado. De que haya una igualdad legal a que de repente haya hombres con el pene cortado que se consideren mujeres y que estén dando charlas a los colegios de que lo maravilloso que es eso. Sí. Y de sexo a niños de 5 años. Es una puta burrada. Pero es que todo parte de un punto que ser mujer es un constructo social. Claro. Es que ya empezamos fuerte. Sí, ya O empezamos sea, ya fuerte. empiezas diciendo que ser mujer en realidad no viene determinado que sea por la propia naturaleza de la mujer, igual que nosotros siendo hombres. O sea, y nosotros de pequeños, esto lo ves, siempre lo digo, en los recreos de los colegios lo ves muy claro. Yo no sé qué hacéis vosotros, pero yo me dedicaba a jugar al fútbol, a pegarme con uno con el otro. O sea, éramos La que juega al los fútbol era bárbaros. lesbiana, esto está claro. Sí, en ese momento sí. Es así, cojones. O sea, los bárbaros. Sí, Pues sí, nosotros sí, somos sí. los bárbaros. Las mujeres eran las sofisticadas. Exacto. Las que se intercambiaban por las pegatinitas. Bueno, en mi época, claro, yo es que Sí, soy sí, ya sí. mayor. Ahora supongo que eran movidas con rollos de estos tecnológicos, pero eran las pegatinas, los comitos bien todas, iban luego a clase, final, las empollonas, tal. Tú fíjate, por ejemplo, en clase, siempre el más tonto era un tío. Siempre el más tonto era un tío. Pero el más inteligente de todos también era un tío. 100%. El empollón siempre, o sea, el que mejores notas sacaba en la carrera, en la universidad, tú dices, oye, los que nos estén viendo que piensen, ¿quién era el más listo, o sea, el más inteligente, el que mejores notas De toda sacaba la clase. de la clase? Un tío. ¿Quién era el más idiota? Un tío. Las mujeres, digamos lo que es el centro de una campana de Gauss que podríamos determinar, Sí. oye, pues son más válidas que el hombre medio. En ese sentido, y no pasa nada, yo no me siento ofendido diciendo, no, hombre, no, ¿cómo vas a decir qué tal? Oye, igual que para unas cuestiones la mujer es muchísimo mejor que el hombre y viceversa. Pero esto se entiende como, es que es desigualdad, pues que la desigualdad es buena. Es que además la desigualdad es algo propio de la naturaleza humana. Y es real, Por supuesto. es que O sea, no solo es real, no solo la palpas todos los días, que hablas con uno y con otro y dices, "Hombre, iguales no son. Pues este es más listo, el otro es más tonto, este es más espabilado para hacer este tipo de labores. Y hay cosas que si tú mañana me dices, por ejemplo, ponte a cambiar una bombilla, tal, no sé qué, vale, pero como me lo compliques un poco el asunto, yo no tengo ni idea, soy un manazas. O sea, yo te pongo un cuadro y con dificultades. Pero hay gente que tiene ese don. De forma innata tiene ese don y, oye, se le da de maravilla. Y digo, ¿yo soy igual que él? Pues no. ¿Y qué tiene de malo? O sea, gracias a Dios que el ser humano es desigual, porque luego tenemos, pues lo que decía antes, ¿no? Esos genios que gracias a que no todos somos igual de tontos, que me considero idiota, dices, vale, gracias a esas personas nosotros nos aprovechamos de ello. O sea, algo tan sencillo como grabar esta entrevista, que luego la publicaréis en el canal de YouTube. Coño, esto nosotros, pero a lo mejor el cómo funciona la cámara yo no tengo ni idea, cómo esto capta el sonido y luego se queda guardado no sé dónde, yo qué sé cómo lo han hecho. Pero hay otros que afortunadamente lo saben hacer y yo me aprovecho de ello. Pero no, aquí es que es como la igualdad total y absoluta. Entonces, claro, la premisa es tan disparatada, tan loca, de hecho de decir, no, es que niego la naturaleza humana. Se me pongo a pelear contra ella. Pues claro, te salen estos delirios. Bueno, igualdad total y absoluta no, porque de hecho lo que buscan es una igualdad selectiva en ciertos ámbitos.
Porque el obrero, ese no lo quiero. El que trabaja en la mina, ese tampoco. El barrendero tampoco. Yo quiero el directivo, el político. Ahí sí que hay desigualdad. En el otro lado no. Pero ¿sabes por qué los obreros fueron abandonados? Porque al final, o sea, la izquierda, todas estas burradas, ¿no? De la ideología, de género y tal, claro, cuando su sujeto político era el obrero. O sea, todo se cimentaba en el obrero de la revolución obrera. El fracaso del comunismo es tan estrepitoso, o sea, es tan mayúsculo, que nosotros, claro, lo olvidamos. También es verdad que en España, pues, lo vivieron en los primeros años 30, pero claro, si tú vas a la Europa del Este y les hablas de esto, dicen, a ver, un momento, no quiero volver a este mundo. Pero el fracaso fue tan rotundo, tan brutal, que se quedaron sin sujeto político. O sea, es que ni siquiera el obrero decía, pero yo qué voy a querer esto, macho, que me has tenido aquí en la más absoluta de las miserias durante años, que no podía comprar nada, que solo había una cosa de un producto. O sea, que luego esta gente, cuando viajaba a otros países, pues se daban cuenta todavía del fracaso y de la miseria en la que habían habitado. ¿Qué les queda? Se lo tienen que inventar. Y es verdad que de forma hábil cogen a la mujer, porque al final, o sea, ¿tú eres obrero o no? Pues depende, porque tú te puedes considerar obrero o no. O sea, ¿tú te consideras un obrero? No. ¿Tú te consideras un obrero? Pues a lo mejor otro te dice, pues yo sí, porque esto es subjetivo. Ahora, ¿tú eres un hombre? Tú también, yo también. Es algo innato. ¿Hablas español? Sí, que eso también con el idioma, por ejemplo, se ha hecho. Se ha cogido los idiomas autonómicos para diferenciarnos. Y es algo que tienes lo más básico. No hace falta que entiendas nada de política. No hace falta que estés metido en el mundo político, sino que simplemente a través de ese veneno de tú eres mujer, y como eres mujer estás oprimida, y encima te doy un argumento que es win-win. Y es, si triunfas, eres tan buena que has triunfado a pesar de que este sistema te persigue. Si fracasas, que es lo que le pasa a la mayoría de la población, no solo a mujeres, sino también a los hombres, la culpa es del sistema. Es un argumento cojonudo. A mí eso eso yo lo cojo y win-win. me hace eso una gracia, porque es que de repente es, no, las mujeres son mejores jefas que los hombres, venga, Kamala Harris, de puta madre, Michelle Obama o Michael Obama, de puta madre, no sé qué, no sé cuánto. Pero de repente una mujer decide acostarse con un hombre y se arrepiente al día siguiente y es como, ese hombre te engañó, te usó sus armas de hombre para engañarte y tú no pudiste decir, pero coño, si de verdad eres una boss girl y eres la mejor del mundo, ¿cómo coño no vas a saber decidir con quién acostarte y arrepentirte a los 3 días? No me entra en la cabeza eso. Bueno, a ver, también esto es muy humano, siempre culpar a terceros, ¿no? Sí, pero en el caso de las mujeres es como, eres libre para decir lo que quieras, pero cuando te equivocas es culpa de un hombre. Es culpa de otro, sí. Pues por eso te digo que es win-win. O sea, eres libre. Si aciertas, mira, a pesar de... Y si fallas, es que el sistema... Entonces, claro, como no te vas a coger ese argumento. Y se crean, y de ahí nace. Porque, claro, o sea, en el fondo, muchos... Además, esto también es un error de, digamos, la derecha, ya no solo española, sino a nivel mundial, que se creyeron que ya está. Bueno, oye, hemos acabado con el comunismo, ha caído el muro, eso está finiquitado. Pues no está finiquitado, renunciaron, y lo peor de todo es que han asumido esas tesis, que se han abrazado a esas tesis. Sí, lo gracioso es que la gente que lidera esos movimientos son todo lo contrario a un obrero. O sea, son auténticos burgueses, intelectuales, universitarios. Desde Marx. Sí. O sea, que acomodados que te dicen que el empresario te está oprimiendo cuando su padre es empresario. Pero si es que al final, o sea, la primera víctima, digamos, de los socialistas, los comunistas que van con el rollo este obrero es el obrero. Esa es la primera víctima. Pero ahora yo sí que no diría que en España, que muchas veces se dice, no, el gobierno es social comunista. No. Es peor. Porque no es social comunista. O sea, es una cosa que está mucho mejor vertebrada, mucho más asimilada. Porque el comunismo, digamos, tenía enfrente a la élite, para entenderlo de alguna manera, en su momento, ¿no? Decir, oye, que no me quiten la pasta. Ahora no, la élite participa del sistema, activamente. O sea, yo no sé si seréis clientes seguro de algún banco. Aquí en España, prácticamente cualquier momento que entras en la aplicación para hacer un Bizum o lo que sea, oye, ¿tienes algún mensajito de cuida el planeta, o el día de la mujer no sé qué, o la cuestión de los homosexuales, o la cuestión de tal? O sea, la ideología ya no la hace el político, la hace el político en compañía de las élites. Esto es muchísimo peor, porque ya tú das por supuesto, y ya como algo normal, ir andando por la calle y tener marquesinas que te están metiendo esa ideología. O subir al metro y ver el anuncio, ¿qué tal? O eso, o entrar en un banco y decir, oye, ¿por qué coño tengo que meterme en la aplicación del banco de turno y que me salga no sé qué rollo el cambio climático? Yo quiero hacer un Bizum, tío. O sea, ¿qué me estás contando? No quiero recibir esa información, pero te pasa con grandes empresas en España que desgraciadamente están al servicio, no solo en España, que están al servicio de los políticos. Entonces es aún peor, porque es que está todo tan unido
que luego lo ves cuando dices, oye, la derecha tradicional y la izquierda tradicional, en realidad, ¿en qué se diferencian? O sea, ¿en qué se diferencia el Partido Socialista, este de Sánchez perverso, malvado, comunista, del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué diferencias hay? Me dices, bueno, estéticamente, vale, pues oye, unos a lo mejor van mejor vestidos. A mí eso me da igual. Te dices, vale, a lo mejor también es cierto que el PP no pactaría con Bildu. Vale, bueno, pero vale, te lo paso. Te digo, vale, es verdad. ¿Habría más seguridad jurídica? Vale, ¿y qué más? O sea, dime 5 diferencias sustanciales. Sustanciales en el sentido de que yo lo note en mi día a día. De que yo cuando me levante diga, coño, ¿cómo se nota que ha habido un cambio de gobierno? Yo notaría que ha habido un cambio de gobierno si mañana gobierna Alberto Núñez Feijóo con 250 diputados. No. Diría, vivo exactamente igual. Es verdad que no vería pues, cosas obscenas a lo mejor, como tener a María Jesús Montero de ministra de Hacienda. Vale, te lo compro. Te compro la parte estética que se agradece. Se agradece más que nada para que no tener que contemplar eso diariamente. También. Pero digo, sí, bueno, pues... Te aburrirías más seguro. Sí, oye, yo a veces lo he pensado, ¿eh? Digo, yo quiero aburrirme. O sea, quiero decir de qué hablo y no hay nada de lo que hablar. Desgraciadamente no es así. Pero en el fondo es, ¿yo pagaría la misma cuota de autónomos? Sí. ¿Pagaría los mismos impuestos? Sí. ¿Las ideologías imperantes seguirían dominando? Sí. ¿Y es que qué me cambia? O sea, ¿cuál es el cambio? ¿El cambio cuál es? Ninguno. Y ahí está la prueba de cómo estos tíos, y por eso es mucho más peligroso de que ni siquiera ha existido, digamos, lo que es la nueva derecha como reacción. Pero esto ha sido hace muy poco, ¿eh? O sea, en España tenéis el caso de Vox, en Francia, que también sería para analizarlo, ¿no? Punto por punto, pero digamos la reacción a este mundillo, pues tienes el Frente Nacional con Le Pen, o Reagrupación Nacional, como lo quieras llamar. Entonces dices, vale, Meloni en Italia, en Alemania alternativa por Alemania, Farage lo tienes en el Reino Unido, Trump en Estados Unidos, pero que es la reacción que es de hace muy poco. ¿Pero tú crees que esto se soluciona en las urnas? ¿Se soluciona votando? Las urnas no dejan de ser el reflejo de la sociedad. O sea, insisto en eso que al final, para mí lo fundamental es la moral de los pueblos. O sea, si tú ves una sociedad que está enferma, pues mucho que las pongas a votar, de hecho, un peor, porque al final lo que acabas legitimando es la perversión. Entonces, las urnas en un sistema democrático es la única manera que tienes de cambiarlo, pero claro, para eso tienes que tener una moral de la población que, digamos, asuma que hay ciertas cosas que están bien o que están mal. Si no, es imposible. O sea, si tienes un porcentaje mayoritario, es que en España tú dices, ¿qué partido está en contra de la ley integral de la violencia de género? Solo tienes uno que es Vox. Esto no es una opinión. Es que eres boxista, que no soy boxista, coño. Simplemente, oiga, yo estoy en contra de esto, sí. ¿Qué partido hay en España que esté en contra de esto? Pues representado en el Congreso de los Diputados, uno, Vox. El resto está a favor. Entonces, la cuestión está delirante, verde, del cambio climático. Oye, pues yo no tengo la culpa, yo defiendo ideas. Si hay un partido que, insisto, es el único que hay en el Congreso de los Diputados que está en contra de eso, en este caso es Vox, pues ¿qué quieres que te diga? Si mañana sale un partido que se llame Vaso de Agua y está en contra, pues diré, Vaso de Agua también muy bien, que está en contra de esto. No soy boxista ni nada, simplemente yo defiendo estas ideas. Y desgraciadamente en España, ¿qué porcentaje de voto tienes? El 15%. Ya está. Tú dices, coño, ¿el 85% de la población española acepta esto? Desgraciadamente sí. Entonces lo vota. Pero entonces no te vuelves un poco pesimista cuando, o sea, si yo pienso que la moral es lo que hace que cambie el resultado, estamos jodidos, ¿eh? Bueno, pero al final es un poco lo que hacéis vosotros, lo que hago yo, lo que hacen muchos en redes sociales, que las redes sociales tienen sus cosas malas, pero tienen muchas cosas buenas. Sí. O sea, para empezar, ha abierto la ventana a este tipo de cosas que estamos diciendo aquí. O sea, en televisión yo no lo he escuchado en mi vida. No. En ninguna cadena, ¿eh? Porque luego también ese sería otro tema. El tema de los medios de comunicación en España, ese gran duopolio en A3 Media y Mediaset. Hay gente que se cree que Vicente Vallés es el azote de la ultraderecha. Espera, tío. Pero al final es un poco el rollo en el que estamos, ¿no? Entonces, dices, ¿a qué te dedicas? Pues yo me dedico a eso. Es decir, oye, mira, a mí me da igual que tú seas de izquierdas, seas de derechas, podemos discutir si tiene que pagar IRPF el que gana 1 millón de euros o no, yo estaré en contra, pero bueno, vale, eso son discusiones secundarias. Pero coño, habrá que tener un punto común, ¿no? Un punto de decir, oye, esto que te está diciendo es mentira. Es que es mentira. Entonces, si es mentira, descártalo y hablamos de otras cuestiones que sean verdad. Pero es que el problema, que esto también está muy ligado con la cuestión democrática, es que la verdad se somete a votación. No, la verdad no es absoluta. Yo tengo mi opinión. Oye, tú puedes tener tu opinión, pero tu opinión puede ser falsa. Sí. O sea, tu opinión puede ser una mentira. Pero claro, que es la verdad, ¿no? Pues si empiezas a repetir una mentira 1000 veces lo que decía Goebbels. Claro, pero al final, oye, verdades absolutas, las hay. Hay otras que no, que son discutibles. Oye, pues vale, hay cuestiones que son subjetivas, pero hay cuestiones que son objetivas. Por supuesto. Pero aquí no. O sea, desgraciadamente el sistema democrático avala este tipo de cuestiones. Vamos a someterlo a votación, a ver qué sale.
Y claro, pues luego te salen disparates como los que estamos viviendo. Y si a eso le sumas una maquinaria continuamente propagandística que está todos los días repitiendo una idea, pues lo ves. España es un ejemplo perfecto cómo pasa de la dictadura franquista, de misa diaria, a estar a favor del aborto. En una cuestión de tiempo, no te creas que estamos hablando de 100 años. No. En un plazo muy pequeño. Pero además no el aborto en una serie de supuestos de, oye, mira, es que lo han violado, o es que, mira, hay riesgo para la madre. No. De te has quedado embarazada, lo utilizas casi como un anticonceptivo, ¿no? En el sentido de que, pues me quedo embarazada, aborto y fuera. Es que en España hay 100.000 abortos al año, ¿eh? 100.000, que no son pocos. Y dices, joder, ¿cómo es posible que haya pasado una sociedad de misa diaria a aceptar esto? Pues la maquinaria propagandística que es salvaje. Pero bueno, esto estaba estudiado y ya escrito por muchos autores. A mí hay 2 libros que me parecen muy buenos, que es el de La psicología de las masas, de Gustave Le Bon, y el de Edouard Bernays, que se llama Propaganda. Esos 2 libros explican perfectamente cómo funciona la masa, que al final es lo que importa. Porque una cosa es el pueblo y otra cosa es la masa. Y lo que importa es la masa. Y aquí en España, ¿quién ha sido el artífice de todo eso? ¿Cuándo empezó de verdad ese proyecto? El zapaterismo fue terrible. Brutal. Y es que también hemos olvidado cómo alcanzó el poder Zapatero. O sea, tras un salvaje atentado que a día de hoy nos están diciendo que fue un moro que malvivía ahí traficando hachís, uno de Asturias, y uno que regentaba el moro, el del locutorio. Y dices, ya, vale. Esto supone que cometieron ese gran atentado. Zapatero fue un antes y un después. Ahí es cuando empieza toda esa perversión. Y luego es cierto que Rajoy también es un gran culpable porque es continuista. Es el que avala las políticas de Zapatero. Pues cuando tú llegas con una mayoría absoluta tan aplastante, que además es que fue una cosa disparatada, nunca antes había tenido tanto poder, tenía poder autonómico, pues muchas veces lo olvidamos, tenía mayoría absoluta en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, Senado y Congreso, y no una mayoría aplastante. Si tú no reviertes esas políticas, al final las estás avalando. Es evidente. Si mañana llegamos nosotros y no quitas la ley, imagínate, con 300 diputados y no eliminas la ley de intolerancia de género, entonces lo que estás haciendo es avalarla. O sea, consideras que está bien. Entonces, Zapatero fue el inicio, Rajoy ha sido el continuismo y Sánchez, pues a mí es que yo cuando todo el mundo dice, ¡ay, Sánchez! Sí, o sea, es un fantoche, es un macarra, lo que tú quieras, pero a mí de verdad que Sánchez no me genera, no creo que se va Sánchez y se acaba el problema de España. No, Sánchez es un pringao que está ahí, ya está, pero el reflejo de algo muchísimo más profundo, que es esta enfermedad que estamos diciendo aquí, de todas estas ideas que desgraciadamente caen en la sociedad y que, oye, ¿cuál es el partido más votado de España? Es el Partido Popular. No hay que olvidarlo, ¿eh? Sí. La verdad que quedó segundo. Claro, el Partido Popular es el partido más votado de España. No hay que olvidarlo, Es muy loco, cómo funcionan las Y cosas. dices, oye, es el partido más votado que está a favor de la intolerancia de género, sí. El rollo climático, solo tiene que ver Madrid. El tema este feminista de, oye, las cuotas de paridad, estupendo. Impuestos altos, por supuesto que sí. En su programa, antes te mentían. Te decían, vamos a bajar los impuestos y tal. Ahora ya ni te mienten. Te dicen, no, solo a los que ganen menos de 40.000 euros. Que ahí también te das cuenta, viendo los programas económicos, las promesas de bajada de impuestos, cómo un país se hace pobre. Pues si tú consideras que ganar más de 40.000 euros es ganar mucha pasta, estás jodido. Porque ganar 40.000 euros es una mierda. Esa es la verdad. Y si tú consideras que el que gana más es rico, ahí lo que se demuestra es que vives en un país profundamente pobre. De hecho, Manuel Llamas nos comentaba que el salario anual bruto más común que hay en España son 15.000 euros. Salario anual. Que sí. Un país de pobres, empobrecido, pero que desgraciadamente, como digo, la inmensa mayoría de la población esto lo ha asumido. Y no tienes un partido que digas, no, es que mira, el PP ganó las elecciones, es el más votado, pero Sánchez ha hecho esto y están en contra de todos estos asuntos, van a eliminar la cuota autónomo. Oye, pero si ya en la oposición yo pago el 100% más de lo que pagaba hace un año y medio cuota autónomo. Y ves la votación y el PP vota a favor. Pero estando en la oposición, que dices, oye, si vota en la oposición a favor, ¿cómo va a gobernar? Y va a decir, no, yo estoy en contra. No, que te lo defienden, que les parece bien. Increíble. Dices, oye, ¿vas a mantener el sistema de pensiones? Que ese es el gran tema, claro, como la democracia tiene estas cosas tan divertidas, pues claro, al final es todo popularidad. Entonces dices, oye, 12 millones de pensionistas, ¿vas a mantener una estafa piramidal que está sometiendo al resto de generaciones? La respuesta es que sí. Los incentivos de la democracia. Al final, si su incentivo es llegar al poder, estar 4 años, sacar todo lo que puedan y listo, Otra república. pues pasa esto. El incentivo democrático es perverso. El fundamento, que es el de la mayoría, es terrible. Entonces tú dices, oye, claro, ¿me estás contando que estás a favor de esta historia? Recuérdate cuando salió la votación, que votaron que no. Quieren que los pensionistas no se revalorice la pensión.
y salieron pidiendo perdón, que no, que sí, le faltaba tiempo para decir, oye, vamos a volver a votar, por favor, y votaron a favor. Dice, oye, es el único segmento de la población en España en los últimos 15 años que gana poder adquisitivo son los pensionistas, que se dice pronto, ¿eh? Mayores de 65 años. Qué loco. Mientras tienes a toda una generación que ha perdido más de un 10% de media, si coges todas, luego según el segmento es mayor o menor, de poder adquisitivo. Dices, tú estás sosteniendo una estafa piramidal que además lo sabes, porque no es opinable. Es que volvemos al punto. ¿Es opinable que el sistema de pensiones es una estafa piramidal? No, no es opinable. Lo es. Es una estafa piramidal. Sometamos la votación. Entonces lo sometemos a la votación y que sale que no, que es cojonudo y que es un derecho adquirido. Y dices, venga, hombre, tío. Entonces, pues claro, la cuestión democrática tiene ese problema. 12 millones de pensionistas, es decir, 12 millones de votantes. Y al final, pues el problema de España no es Sánchez, es que a mí Sánchez de verdad que me da igual. O sea, es un tío que lo desprecio profundamente, me dan asco sus conductas, reprochable todo lo que ha hecho, pero a mí que Sánchez diga no voy a pactar con los secesionistas, no es no, nunca es nunca, luego pacte con ellos, el problema no es que ese te ha mentido, el problema es que tú, idiota, has seguido votando a este tío a pesar de que te ha mentido en la cara. Entonces, podemos culpar a Sánchez y mirar a Sánchez como el peor de los villanos. Es falso. No deja de ser un síntoma de una enfermedad, que eso es lo grave. Y Jano, miramos 5 años hacia atrás y la realidad era totalmente distinta, como hemos dicho antes. Si nos ponemos, o sea, si nos hubiesen dicho lo que estamos viviendo ahora o lo que hemos vivido más bien, sería una auténtica locura. Si te pones a pensar en qué pasará en España o cómo estará España dentro de 5 o 10 años, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Igual que ahora no veo muchos cambios. Más empobrecido, o sea, no creo que vayamos a ver un cambio en 5 o 10 años, ¿eh? Más empobrecido, con unas cuentas secuestradas, por un sistema de pensiones, porque claro, al final tú coges y dices, oye, los presupuestos, y además esto a la gente le molesta mucho que lo diga, por eso lo voy a decir, que es lo del sistema de pensiones, ¿no? Que como dice, ay, ¿quieres quitarme la pensión? Sí. De hecho, la cuestión es la siguiente, oiga, presupuestos generales del Estado, prácticamente 1 de cada 2 euros va destinado al sistema de pensiones. Y dices, vale, esto ya es un problema, tienes la mitad del presupuesto secuestrado ya por una partida. Y dices, esto es increíble. Dices, vale, vamos a ver la cuestión de las pensiones. Y dices, ¿cómo es posible que usted gane poder adquisitivo y yo no? El 75% de los pensionistas son deficitarios. Por cada pensionista prácticamente tienes un cotizante. O sea, es decir, que ya al final va a llegar un punto que esto es que es pura matemática. Sí. Va a haber un tío trabajando para pagarle la pensión al otro y no quedarse nada. Y dices, coño, este sistema habrá que repensarlo. Y dices, hombre, la pobre anciana que cobra 600 euros, 700 euros, a esa no le vas a quitar nada. Pero el que cobra 2.500 y tiene 7 pisos en propiedad, que está alquilando a no sé cuántos miles de euros el metro cuadrado y que está ganando 20.000 euros al mes, pues a lo mejor tu pensión ya no es de 2.000 euros. Es que a lo mejor tu pensión se queda en 1.000 o en 0. Porque si tú tienes ya 7 pisos y estás alquilando y dices, pero me lo he ganado yo. Bueno, te lo has ganado tú, sí, pero vamos a ver qué derecho es aquel mantener una estafa piramidal, que es una cosa divertidísima. Pues dice, oye, no, esto es un derecho. ¿Qué clase de derecho es aquel que consiste en una estafa? O sea, ¿cómo va a ser eso un derecho? ¿Cómo va a ser un derecho que yo tenga que estar pagando cada vez mayor cuota autónomo, mayor cotizaciones, y para que tú recibas tu pensión? ¿Qué derecho es ese? Porque muchas veces se critica a los jóvenes de, no, es que fíjense, hace poco hubo una manifestación en Madrid. ¡Qué pocos jóvenes! Es que como sois los jóvenes. Es que si nosotros hubiésemos ido contra vosotros, como vosotros, esto no hubiese cambiado nunca. Dices, mira, vamos a hablar de tu generación, no de mis abuelos, sino de mis padres. Yo esto con mis padres lo discuto muchas veces. Entonces, para que la gente diga, ¿estás contra tus padres? No estoy en contra, coño, son mis padres, pero esto es un tema. Mis abuelos se comieron la guerra, la posguerra, y levantaron un país. La generación de mis padres se les murió Franco en la cama. Eso es lo primero. Que aquí van de que hicieron, uy, la transición. Mira, tío, la transición la hicieron los franquistas. Porque Franco se te muere en la cama, tranquilamente. Y si llega a durar 10 años más que hubiese estado en el poder. Dejaros aquí de tonterías. La transición la hacen los franquistas, que se hacen el harakiri, las cortes franquistas, porque si no hay transición ni tu tía. Luego, sí, es verdad que en esa época sí que estudiabas una carrera y hasta el más tonto se compraba una casa, segunda vivienda, 2 coches y mantenía una familia con un sueldo. Ok. Dices, vale, fenomenal. Tú me estás ahora diciendo a mí, que soy lo peor de lo peor, este joven que no sale a manifestarse. ¿Tú estás dispuesto a hacer un sacrificio que es renunciar a parte de tu pensión para no condenar a toda una generación que viene detrás? No, pues entonces el problema eres tú. Porque el egoísta no soy yo, ¿eh? El egoísta no es el joven, el egoísta eres tú, que quieres mantener un privilegio que está además sustentado en una estafa. O
O sea, ¿qué lecciones me va a dar usted? Pero es que me recuerda otra vez al ejemplo de las vacunas. O sea, tiene una vacuna que te han prometido que va a hacer ciertas cosas, no las hace, y el problema es del otro que te va a pegar el virus. Pues aquí es lo mismo. Te han prometido que este dinero se guarda aquí, se rentabiliza y tú tienes tus ingresos dentro de un tiempo, y los gobiernos que han sido los que han hecho que con ese dinero lo que le da la gana, pues nada, no pasa nada. Pero el pobre joven que no tiene para pagarse ni siquiera un DACI, ese es el culpable. No, y que muchos son padres, son abuelos, o sea, de verdad no están pensando en sus hijos y sus nietos. No. Y te digo, hablar con mis padres y me dicen, sí, son pensionistas. Dice, sí, tienes razón, hijo, pero me quedan 10 años, 15, ya te apañarás. Entonces dices, oye, pues no me des lecciones. O sea, no me vengas aquí dando lecciones de moralina. Porque, insisto, se te muere Franco en la cama, la transición la de los franquistas, hasta el más tonto se compraba 2 casas y mantenía una familia, y ahora tú eres incapaz de renunciar a parte de tu pensión para mantener una estafa piramidal porque te beneficia ese privilegio. Mientras estás condenando a toda una generación. Y esto es una cuestión matemática. Entonces te dicen, te viene con la parte sentimental. Esto no querrás abrir una guerra intergeneracional. Pues claro, se gana mucha pena. Es tuya, claro. Se gana rápido. Sí. Entonces dicen, no, los ancianos, los abuelos, claro. Oye, a mí los abuelos me dan mucha pena. Es más, colaboro con diversas asociaciones que ayudan a abuelos que viven solos. Pero ¿qué coño tiene que ver una cosa con la otra? O sea, esto es una cuestión matemática y sobre todo de justicia, que es injusto. Entonces es un tema que nadie se atreve a tocarlo, porque claro, el que sale así y dice, me presento a las elecciones, mi primer punto, ¿cuál sería? Ese. Voy a cepillarme el sistema de pensiones. Ya tengo 12 millones de tíos que seguro que no me votan. Sí, dice pronto. Entonces, dices, ¿en 5 años cómo va a estar España? Pues igual. La gran tragedia de España con Rajoy, que además, fíjate lo locos que estamos en este país, que se aplaudía, que decían, ha evitado el rescate, como algo positivo. Qué gran tragedia fue evitar el rescate. Ojalá hubiese llegado la troika, cuando era la troika de verdad, y nos hubiese puesto las pilas. La gran tragedia fue que encima lo que muchos den con una virtud en Mariano Rajoy, que fue evitar el rescate, no se coges en España. O sea, fue, la verdad, una de los grandes males. Pero igual que hablamos de matemáticas para el tema de las pensiones, con el tema del reemplazo generacional que puede haber, bueno, más bien cultural, con el tema de Marruecos, el Magreb, ¿no crees que dentro de 5 años, 10 años veremos una España? Ah, eso sin duda, sí, eso sin duda. ¿Y eso es España? Pues al final se queda con el nombre y ya está, porque claro, ¿qué es España? Pues no, España, que si dices, no, pues este trozo geográficamente es esto. Hombre, ya, pero o sea, ser español implica una serie de, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? De valores, de forma de ver el mundo, de forma de ser. Entonces al final si lo que creas son pues ese mundo en el que todo es homogéneo, en el que da igual que no sabes si estás en España o estás en Francia, porque es simplemente lo mismo, o sea, el rollo este multicultural, que vayas donde vayas es lo mismo, dices, pues no, pero sin duda que eso va a ser un problema. Es verdad que en España nosotros, como hemos tenido digamos, esa inmigración hispanoamericana, que quieras que no, se asimila mucho mejor, a pesar de que también genera problemas, sin duda, pero se asimila muchísimo mejor por cuestión de idioma, religión, cultura, forma de ver la vida, pues nosotros no lo hemos visto todavía como lo han visto otros países. Pero es que es evidente, es que volvemos al sentido común y a la lógica, es que esto no es opinable. Es 1 más 1. Es que tú dices esto, dentro de 5 o 10 años, ¿qué pasa si haces esto? Coño, pues lo que pasa en el resto de los países, no eres diferente. No, en España no, en España esto no va a pasar. ¿Por qué no iba a pasar? O sea, igual que cuando pasaba, lo hablamos de la pandemia, decían, no, pero eso es en el norte de Italia. ¿Y qué te hace pensar que España sea diferente, idiota? O sea, ¿por qué pasa? ¿Que son medio tontos en el norte de Italia, en Corea del Sur, en Singapur y tú no? O sea, este tipo de cosas absurdas que desgraciadamente la gente no lo ve y muchas veces cuando se quiere racionar ya es tarde. Yo pongo el caso de Francia. El caso de Francia, si tú haces la lista cuando había muchísimos atentados en Francia, que afortunadamente ya no los hay tantos, bueno, miento, sí que los hay, pero no de esa envergadura. Porque claro, antes, esto es otra de las cosas que no hemos normalizado, que salga en prensa, muere apuñalado un tipo en Niza, no lo consideras un atentado, un suceso. Coño, esto es un atentado hasta hace nada. Es un tío que se hace pillar a otro tío por al lado, por lo que el narices le quiera estar diciendo. Dices, vale, esto es un atentado. Ahora no, ahora es un suceso. De hecho, ya no sale ni en portada. Dices, vale, pero bueno, cuando había esos atentados de mayor envergadura, tú cogías y revisabas los autores y más del 80% tenía pasaporte francés o belga. ¿Qué haces? Imagínate que mañana Le Pen gana mayoría aplastante y dice, voy a gobernar Francia y corto por completo la inmigración, si es que da igual. Ya están dentro. Si es que son franceses. O te pueden hacer una cosa rollo hitleriana, por apellidos, decir, mira, vamos a hacer una ley que permita que te quite el pasaporte. Pero es un melón gordo, ¿eh? Bueno, yo creo que eso lo veremos, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que eso lo veremos. No sé si corto pero plazo, si pero lo están veremos. entrando ya incluso en gobiernos. O sea, Sí, que pero va veremos formar parte cómo, del sistema. pero es que va a llegar un momento
en el que ya no vale decir, no, ya no me más inmigrantes ilegales, ¿eh? No, es que los inmigrantes ilegales ya no es el problema. Es que ya los tienes, o sea, son de tercera, cuarta, quinta generación, que tienen pasaporte. Entonces, como nada es un rollo así, que yo creo que lo veremos porque no existirá otra alternativa, no vamos a ver ningún cambio. Y en España, desgraciadamente, claro que vamos a ir a eso. Como digo, es verdad que tuvimos la inmigración hispanoamericana, que, hombre, en el caso de España, pues es muchísimo mejor. Francia tiene la tragedia también merecida, por ser franceses, claro, de tener las colonias que tenían. Francés que no Pero nosotros no teníamos colonias, pero ellos sí. Y han recibido, pues, un tipo de inmigración que sin duda es mucho, digamos, menos asimilable. Y Jano, te lanzo una pregunta. Bueno, nosotros lo estuvimos hablando el otro día allí en Portugal y la verdad que no me la había planteado de una manera tan profunda. ¿Tú consideras que tú eres patriota? ¿Qué es patriota? Es que ahí es donde quiero ir, porque empezó esa conversación con esa pregunta precisamente y empezamos a recordar como una relación tóxica en la España de que ya no va a volver nunca, que ya está jodida y que está rota, pero queremos que vuelva el Las Verbenas, el que suena el Chipirón, el Danonino, el D'Artacán, el Willy Fode. Y es como, hostia, es que yo eso sí lo defendería, pero que ahora ¿qué defiendo, tío? O sea, yo sí, España la defiendo. O sea, yo, por ejemplo, me dices, ¿estás orgulloso de ser español? Me orgulloso no porque es puro azar. O sea, me siento afortunado, enormemente afortunado de nacer en un país como España. O sea, España me parece un país magnífico. Me da suerte de conocer muchos y de verdad que España es el mejor país, y no lo digo porque es que he nacido en España. No, es un país extraordinario. Calidad de vida podría ser maravillosa, podría ser el gran país. De hecho, lo ves con muchos alemanes, británicos, que te vienen con el rollo, los españoles que vaguitos soy, la siesta, tal, pero en cuanto puedes un rato te vienes aquí. Porque al final tú estás trabajando 11 meses para vivir un mes como un español medio. O sea, al final este es el punto. Entonces yo me siento enormemente afortunado de haber nacido en España. Pero por el clima, ¿no? Al fin y al cabo. No, por el clima. O sea, el clima, pero no solo el clima. Pero claro, tienes otros países con buen clima y no, el resultado no es el mismo. Pero no, el hecho de la historia que tenemos. Que tú no puedes explicar. Tú imagínate que mañana llega aquí, no sé, un extraterrestre y le tienes que explicar la historia de la humanidad. Es imposible que se la pudieses explicar sin nombrar a España. 100%. Es imposible. Eso sí es cierto. Dices, oye, te voy a explicar la historia de la humanidad brevemente. Es imposible que lo hicieses sin nombrar a España. Entonces, eso, ya quieras que no, dices, joder, qué suerte haber nacido en un país como España, que es un país cojonudo. Pero es que nosotros lo despreciamos mucho, Claro, también se han estamos atacado acostumbrados. mucho también. Sí, pero también muchas veces por parte de los propios, digamos, españoles, ¿no? Tenemos enemigos externos e internos. Entonces dices, coño, ya eso, qué afortunado eres de vivir un país así. Pero me recuerda al 92. Pero me recuerda al Titanic. Es como que, o sea, estoy de acuerdo contigo en el que es un país increíble, pero cada vez menos increíble, cada vez se está yendo un poquito más a pique, cada vez la gente... Pero porque igual que la guerra española por el 2 de mayo. Sí. Dices, coño, se levanta el pueblo contra el ejército francés, que por aquel entonces era el más poderoso del mundo. Sí, que sí. En el que se levantasen... Y yo eso es que ahora no lo veo. No. Y que haces una apagón y haces una coreografía cívica, cabrón. Digo, pero ¿qué coreografía? Quema un vagón. O sea, algo. Te lo digo en serio. O sea, cuando dicen, no, es que muchas dicen, no, la violencia no es la respuesta. Hombre, depende, ¿eh? Pues me dices, oye, mañana se levanta el pueblo venezolano y asesina a Nicolás Maduro. ¿Te parece bien o no? A mí me parece cojonudo. Estoy a favor. Ojalá lo hiciesen. En Cuba, mañana los cubanos se rebelan contra la tiranía que los lleva oprimiendo más ya de 3 décadas. Una auténtica salvajada, bueno, porque es verdad, si nos ponemos, incluso serían casi 60 años, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes fases, pero vale. Dices, ¿te parecería bien? Me parecería bien. O sea, ¿cómo me va a parecer bien que se subleven contra el tirano? Contra los que está sometiendo. Dices, ¿por qué no usa la violencia? Pues, ¿a mí qué coño me importa? O sea, igual que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. No, violencia no. Pues entonces, ¿quién le hubiese ganado? Claro. Pues claro, la violencia nunca es la respuesta. Pues depende. Depende del momento. Depende. O sea, igual que, oye, si a ti ahora viene alguien y empieza a pegar a tu madre, ¿tú cómo actúas? Es que además moralmente estás obligado a recurrir a la violencia para defender a tu madre. Pues esto es lo mismo. Entonces, claro, el problema es que esa sociedad no existe. O sea, esa España que tenía, digamos, esa mala leche, eso de estar encabronado, todo eso no existe. No. O sea, es la pasividad, es una sociedad zombie. Muy bueno, pues esto es lo que hay, pues hacemos una batucada, pues no sé cuánto, pues un bailecito, aplaudimos, la cervecita. Que siempre ha sido un poco así, pero que estaba ese gen, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo no sé, pienso que sí que veremos otra España, quizá ya sea más mayor. A corto plazo, sin duda que no, ¿eh? O sea, ¿saben que dentro de 5 años esto va a ser Suiza en el tema impositivo? Pues no, desengáñate, no va a ocurrir. O sea, si quieres vivir en España tienes que vivir. Yo, por ejemplo, los impuestos que pago me lo tomo como un impuesto revolucionario. Porque a día de hoy me sigue compensando vivir en España. Por la manera que somos de ser, por lo que tenemos alrededor, por una ciudad como Madrid que es increíble, que además... La gran, digamos, grandeza de Madrid es que ninguno es de Madrid. Entonces, pues enseguida te haces.
dices, pues coño, eso es cojonudo. Nueva De York. momento me compensa. Es un país seguro, cada vez lo es menos, pero de momento sigue siendo un país seguro. Nosotros hemos normalizado, nos parece normal, salir de noche a las 11:30, 12 de la noche, 1 de la madrugada, e irte andando a tu casa. Eso no es normal en la mayoría de países. Es una anomalía, de hecho. Si cogemos la normalidad como el patrón que más se repite, ¿no? Entonces, en realidad, mientras todo eso siga siendo así, pues España seguirá estando aquí. Ahora, patriota, hombre, pues, ¿qué es? ¿Querer lo mejor para tu nación? Pues hombre, pues entonces podría decir que sí, pero es que eso es un concepto que no acabo de entenderlo. Porque también creo que eso de patriotismo, necesito que alguien me explique qué es ser patriota. Pero dicen, algunos te dirán, pagar impuestos. Hombre, cabrón, no. En el caso de España, de hecho, a mí me parece que lo patriota es no pagarlos. Y es, mira, yo voy a intentar no pagar estos impuestos. Fenomenal. No estás colaborando con el mal, claro. Porque lo que se está utilizando tus impuestos es para pervertir a toda una generación, para don José empobrecer a la Luis. sociedad. Te dicen, ¡ay, que ha defraudado! Y ahí va un héroe. Claro. Entonces dices, ¿qué es un patriota? ¿El que paga o el que deja de pagar? Pues en esta circunstancia, para mí, el que deja de pagar. Y ya no sé qué has dicho antes, que las entrevistas de libros son un coñazo, pero ya Sí, casi que hemos hecho toda la entrevista. Cuéntanos un poco de tu libro, del triunfo de la estupidez. Pues rapidísimo. El triunfo de la estupidez. Bueno, a ver, este libro lo escribí porque es verdad que hay un componente, muchas veces no se intenta buscar como teorías conspiranoicas. No, esto ha sido porque tal, el apagón, ha sido un ciberataque. No, esto ha sido que tal. Esto ha sido que hay una panda de estúpidos al frente. Ya está. No le des más vueltas. Asúmelo. O sea, la estupidez es así. Sí, O sea, es un componente muy humano en la que la mayoría yo me reconozco como estúpido. O sea, yo, para mí... Muchos casos solo somos. O sea, vivimos en un mundo en el que todo el mundo se da mucha importancia. Las redes sociales han hecho un daño terrible. Entonces todo el mundo tiene un ego que es, bueno, esto somos la leche, y todo el mundo se dedica a mostrar su vida privada, y mira dónde estoy cenando, y mira no sé dónde, y mira me voy de viaje, y mira aquello. Entonces se dan mucha importancia. Yo siempre digo que, mira, asume que cuando te mueras, como mucho a lo sumo, 2 generaciones volverán a pronunciar tu nombre y ya nunca más. En la historia de la humanidad, nadie volverá a decir tu nombre. Eso es lo que nos depara, el futuro que nos depara el 99% de la humanidad, 99,9%. Son unas contaditas excepciones que nos podríamos poner en un folio, como decía antes, son esos genios que de verdad lo cambian. Nosotros somos como somos, estamos limitados y desgraciadamente es el futuro que vamos a tener. Entonces la estupidez me parece que es un componente que nunca se habla. O sea, nunca nadie dice, oye, ¿esto por qué ha pasado? Porque es imbécil, ya está, es idiota. O sea, igual que también en el día a día en tu trabajo, o incluso con amigos en algún momento determinado, incluso nosotros mismos. Oye, hay veces que dices, pero qué gilipollez acabo de hacer. Y dices, pero ¿cómo soy tan imbécil? ¿Pero cómo he podido hacer esto? Pues coño, porque al final está presente, es un componente más de la naturaleza humana. Igual que muchas veces se intenta explicar todo con teorías así difusas y complejas, y la respuesta es mucho más sencilla. Y es, no intentes, digamos, hacer como una teoría súper complicada para explicar algo que tiene una respuesta mucho más sencilla, y es que simplemente es imbécil. Ya está. ¿Y qué podemos hacer o qué puede hacer la audiencia para ser lo menos estúpido posible? Quedaría muy bien decir comprar el libro. Eso sería la No. El libro simplemente pues, critica ciertas cuestiones. Hay un capítulo dedicado a la pandemia. Pero, ¿qué podemos hacer para ser menos estúpidos? Hombre, yo creo que en el caso del poder político, que es ya que estamos hablando de política, la desconfianza frente a todos los políticos. Frente a todos. O sea, y sobre todo no creer que va a venir un político como el Mesías que va a salvarnos. No. Esto no es así. Y también diría ser responsable de nuestros actos. Que también vivimos en una sociedad en la que si nos equivocamos la culpa siempre es de otro. Totalmente. Yo no sé vosotros, yo muchas cosas que he aprendido a lo largo de mi corta existencia, bueno, ya no tan corta, ha sido a través de los errores. De equivocarse y decir, ¿cómo eres tan imbécil de haber hecho esto? ¿Verdad? Bueno, te flagelas un poco. La única forma de avanzar. Y aprendes a través de la experiencia, a través del error. Pero si tú descargas la responsabilidad en otro, entonces no aprendes porque dices, yo no me he equivocado en realidad, ¿qué está pasando? Totalmente. Entonces, pues yo diría eso. Oye, pues Ana, ha sido una estupenda charla. Gracias por demasiado, ¿no? No, está de puta madre. Gracias por tu tiempo. Me encanta el mensaje final que has dicho del tema de la autorresponsabilidad, porque es la única manera que tenemos para avanzar. Así que con vosotros, Jano García, bienvenido a la élite. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Brutal, Buenísimo. Pues oye, gracias, chavales. Los cuñados en el bar, ¿eh? No me he hecho la caña, tío. No, pero me ha encantado, tío.